Bueno chicos, bienvenidos al nuevo episodio de Strong Coffee. Ahora mismo os estaréis preguntando por qué no está presentando este episodio ni Rubén ni Víctor. Es sencillo, hoy el invitado soy yo y os quería presentar este episodio. Para los que no me conozcáis, yo soy Tony, muchos me conoceréis por cómo me llamo en redes sociales, que soy el Tony. Y bueno, soy poseedor de 5 veces el récord del mundo de sentadilla junior de la categoría de menos de 105 kilos. He sido 3 veces campeón de Europa junior, una vez subjunior, 2 veces subcampeón del mundo y 2 veces tercero del mundo. Así que nada chicos, en el vídeo de hoy no vamos a contaros mi vida, simplemente vamos a ir un poco más allá en la programación de cómo ha sido este último año Junior 2024 a nivel programación. ¿Por qué? Porque ha sido muy peculiar. Afronté una competición a principios de año, en marzo, y luego tuve 3 competiciones de alto nivel y exigencia en 5 semanas. Campeonato del mundo, campeonato de España y campeonato de Europa, donde gané 2 de los 3, y la verdad que ha sido una locura a nivel programación. Espero que os guste mucho este episodio, así que nada, no os doy más la chapa, dentro vídeo. Bueno, Tony, muy buenas, bienvenido por segunda vez. Eras de los pocos que han repetido aquí en Strong Coffee. Bienvenido de nuevo a nuestro podcast. Lo primero, darte por supuesto las gracias porque estés aquí. Creo que la gente estaba deseándolo. Creo que es la persona, no Rubén, que más nos han pedido que esté de nuevo en esta temporada, que hablemos con él. Y sobre todo, como ya adelantábamos en la intro, después de este año que ha sido una locura. Igual que pasaba en el podcast con Joel, como lo adelantábamos, este año contigo ha sido prácticamente inmejorable, una locura de año. Así que lo primero, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo estás después de esta consecución de competiciones y empezando la off-season para el año que viene? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí al podcast. La verdad que primero ya ha pasado bastante tiempo y bueno, han pasado muchas cosas desde que lo grabamos. Y lo cierto es que, bueno, aunque haya sido un año competitivo muy bueno, yo me considero y me proclamo un auténtico loco y literalmente estoy deseando de competir de nuevo. Doy fe, doy fe. Está loco perdido. Estamos ya en la osiso, pero ya estamos apretando. Un par de semanitas más ligeras y ya me estaba lloriqueando y diciendo 250 por 6 con pausa y ahora está la próxima semana 260. Y dice, eso va a ser muy duro. De hecho, no quería ni tirarlo, pero ya le dije un par de palabras mágicas, ¿verdad? Ah, Y un par de palabras mágicas ya se puso fino otra vez. La verdad que si algo me ha dejado flipado ha sido precisamente lo que ha dicho Víctor. Esta tríada de competiciones de la que ahora hablaremos, de mezclar tan seguidos los 3 campeonatos tan importantes y sobre todo cómo lo ha afrontado, lo bien que estaba el cuerpo. Bueno, lo bien que estaba el cuerpo, no, que cada vez estaba mejor dicho. Eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido a nivel físico y mental. También es que ahora estamos en un año especial porque preparando el europeo aquí en casa en Málaga cambia un poco el chip, ¿verdad? Yo lo he notado también es un chip diferente. Siempre preparar un europeo es importante, pero sabiendo que el europeo es aquí, es como que no hay tiempo que perder y hay que apretar un poco más las tuercas y ese extra de motivación se nota, sobre todo al principio, porque luego cuando se acerca la competición, ya sea un andaluz o un campeonato del mundo, estás motivado porque se acerca la competición, pero lejos de ella, el hecho de saber que estás preparando el europeo en casa es diferente, ¿verdad, Tony? Bueno, muchos se han bajado del barco, ¿eh? Hay mucha gente con motivación y otros muchos que se han bajado del barco, así que eso depende también un poco. Bueno, claro, como todo. Yo, es cierto que cuando afronto una competición, siempre la afronto igual. No veo dónde está ni si voy a competir en casa, si no voy a competir fuera, en Malta, en Rumanía, donde sea. Pero lo cierto es que luego, claro, te pones a pensar y dices, cuando vas a competir fuera, literalmente te encuentras allí, no, nadie grita, compites allí solo. Bueno, conforme van pasando los años, es cierto que la gente te va conociendo y te apoya un poco más, pero normalmente vas a competir en un internacional, no tiene nada que ver con un nacional. Entonces, para nosotros va a ser como competir en un nacional, las gradas llenas, gente que se va a desplazar de toda España para vernos competir y eso va a ser una pasada. O sea, te Para pones a poner en pensarlo. contexto a la gente que no lo sabe, este año es muy importante por diferentes motivos, pero el principal para los españoles es que en 2025 el europeo, el campeonato europeo absoluto, ¿vale? Que ya están divididos los juniors, los absolutos y demás, se celebra en Málaga, se celebra en España, que se celebra en marzo. Entonces este campeonato nacional y este año era muy importante para poder clasificar a esto y es algo que ha sido chispa, como hablábamos con Mario para él, que está deseando, que dice que nunca ha tenido una motivación y un objetivo tan grande, y lo mismo para el resto, ¿no? Total.
Bueno, ¿vamos al lío? ¿Vamos a meternos en materia o qué? ¿Vamos a hablar de Vamos a ver, programación? ¿Vamos a hablar de detalle o qué pasa? A ver, poquito, ¿no? no vamos a hacer contar la vida de Tony como hicimos con Joel, que era la primera vez que lo traíamos y que al final, pues Joel lógicamente todavía está empezando y no tiene tanto recorrido, no lo conocen tanto. Al cabezón este, lógicamente, que lleva dando por culo desde 2019 ganando el Campeonato de Europa en el Sub Junior, pues lógicamente, que además ya lo hemos traído aquí varias veces, y que ha superado incluso a Víctor en seguidores en Instagram, ya lo conoce todo Dios, con lo Saludos. cual su historia no la vamos a repetir, nos vamos a meter de lleno en promoción y en cómo ha vivido este año tan increíble, pero también tan duro. Vamos a ello, ¿no? Venga, vamos al lío. Antes de meternos en la parte de promoción, Tony, ¿de dónde veníamos un poquito? Porque para que la gente lo entienda, y venimos Importante. de competir, no 5 años porque teníamos el COVID ahí en medio, pero después del Sub-Junior, un primer año sin poder competir por el tema del COVID, pero luego hemos competido en todos tus años junior en nacional, europeo, mundial. Nacional, europeo, o mejor dicho, nacional, mundial, europeo. Nacional, mundial, europeo. O sea, sin parar todos estos 4 años, que ha sido una auténtica salvajada. Ha sido una pasada. Literalmente cuando nosotros empezamos a trabajar en 2019 en el Andaluz, en Linares, pusimos como meta siempre terminar la etapa sub-junior en 2019 en el nacional y en el europeo, que bueno, que la mayoría de mucha gente me viene conociendo desde ese campeonato de Europa, que creo que fue un antes y un después como, porque al fin y al cabo ganas un campeonato de España en 2019 sub-junior, tampoco era nada del otro mundo porque no es el nivel que hay ahora, Mm. pero cuando ya vas al europeo y lo ganas, como que das un golpe sobre la mesa. Y Ujú. luego lo importante de eso yo creo que ha sido marcar, veo muchos atletas que a lo mejor salen muy fuertes en sus juniors, lo dejan. De hecho, hace poco estaba acordándome de un levantador sueco que en ese momento, en ese campeonato, en el europeo, hizo 714 de total siendo su junior. Ese chaval no lo he vuelto a ver y literalmente pues pasamos a etapa junior, tenemos la mala suerte de que empieza el COVID y una vez empieza el COVID, yo como buen loco no dejo de entrenar, fue de la parte de España que me fui a un patio a entrenar con Pablo de Aro y estuvimos allí la cuarentena entera entrenando. Posteriormente, ya en 2021 sí pudimos competir, fue mi peor competición de la historia, la primera, que fue cuando fuimos Eso, eso a es la... importante, por eso quiero hablar de todo este recorrido, porque Exacto. estamos hablando de que venías de lo más alto, vuelves tras el parón, que estaba súper fuerte porque nos pusimos a hacer 300 de sentadilla, la subida a 105, motivación increíble, y en tu primer campeonato, en tu debut en junior y en 105, no entras ni en el puto podio. Correcto. Vamos a Laurín de la Torre, expectativas súper altas. Al fin y al cabo, ahí siempre durante la cuarentena estuve compartiendo un poco los levantamientos que venía haciendo. Era impresionante. Al fin y al cabo, primer año junior, no se había visto eso nunca en España. Literalmente estaba tirando la misma sentadilla que Víctor. Sí, sí. Y llega, primera competición, golpe en la cara, casi blanqueo sentadilla. Me quedo fuera del podio, quedé cuarto en el Campeonato de España y luego, posteriormente, yo creo que es algo que es súper determinante, que muchas veces hablamos, que es el tema de se aprende exactamente igual de las competiciones buenas, pero incluso más de las competiciones malas. Eso para mí fue un game changer a nivel de Total. eh, me vi ahí en la cuarta posición, yo no quiero estar aquí. Estamos hablando de que 3 meses después competí en el Mundial, hice en vez de 285 de sentadilla, 317. Sí, exacto. Ya Pues decimos medalla, ya nos metimos ahí en las peleas y empezó el segundo del camino. mundo. Exactamente, segundo del mundo ya en tu segundo año Liter- junior, pero Primer tu primera vez campeonato. que podías competir literalmente, que fue una locura. Ahí fue cuando te enfrentaste a Kaki. No, ahí fue cuando me enfrenté al hermano Periú, cuando era 105, porque ahora este chico es 120, que ahora Sí, se enfrenta Exacto. contra Víctor, que Sí, Víctor lo sí. tiene entre ceja y ceja, no le cae nada bien, pero, pero luego posteriormente ya fuimos al europeo, que ese europeo llegué muy mal porque venía lesionado de la espalda, que ese fue también el que fueron el doblete en Suecia, que fuimos 2 veces a Suecia Eso ese es, mismo año. eso es. Ese año llegué muy mal de la espalda, además recuerdo que días antes de coger el avión, La otitis, ¿no? tuve un cuadro de mocos y cuando me Sí. monté en el avión me reventó el oído en el mismo avión y estuve todo el campeonato sin escuchar por un oído y literalmente fue horroroso porque recuerdo ese campeonato fatal. Yo creo que ha sido de lo que peor a nivel lesión
he llegado. Empastillado hasta las Muchísimo, o trancas. Me sea, acuerdo buscando qué antiinflamatorio tomarnos que no tuviese efectos negativos. nada. Todo lo que pudiésemos. Comprando en los aeropuertos los medicamentos. Exacto. Y ahí fue cuando ya empecé a ver, digo, la mentalidad de Tony no es solo cuando se gana, sino cuando estamos en lo peor y se sigue. O sea, no ha habido un campeonato en el que me ha dicho no voy a competir, no quiero, no tal. Dice, no, con lo que haya se va. Y que todo esto para que vea la gente un poco todo el camino, lo difícil que ha sido, que solo se ve lo bueno. No tiene la gente ni idea de lo que se ha pasado. Nada. Después, bueno, ahora tengo una anécdota bastante fuerte que ahora va a ser en 2023. Después de este europeo fuimos a 2000, esto fue ya 2022, que en 2022 fue el campeonato ese fue donde competimos en Rumanía, ¿no? No, No, 2022. Primero en Turquía. Ah, correcto, es verdad. El primero fue Turquía. En Turquía fue cuando hicimos ya la primera vez el récord del La mundo primera vez, eso es. de sentadilla. Ese campeonato sí llegamos bastante bien de performance, lo que pasa que el peso muerto nunca llegaba a reaccionar, por así decir, a reaccionar teniendo en cuenta de nuestras expectativas. Sí, que tercero llegábamos demasiado fatigados y también Exacto, hacemos un segundo muy alto. exacto. Pero bueno, ahí fuimos tercero del mundo. Luego ese mismo año fue la primera vez que ganamos el campeonato de Europa como junior en Eso es, Polonia. eso es. Esas dos competiciones sí las recuerdo que no llegué lesionado, llegué bastante bien. Al año siguiente, que ya estamos hablando de 2023, fuimos al Campeonato del Mundo de nuevo, ese sí fue en Rumanía, que ahí que sí quedamos de nuevo tercero, volvimos a hacer el récord del mundo. En 2023 fue Budapest, que sin duda esta fue una de las preparaciones más locas que hemos hecho a nivel de no poder hacer sentadilla y peso muerto una semana antes de competir. Estamos hablando de 7 días antes de competir. Fue la primera sesión, porque, bueno, mentira, no, 6 días. Que recuerdo Sí. que Rubén me tenía programado un entreno el domingo, que era el mismo día, justo a una semana de la competición, y le dije, el domingo no voy a entrenar porque voy a estar muerto, pero prefiero hacerla el lunes. Y me dijo, venga, si tú te lo sientes así, el lunes la haces. Y ese mismo día nosotros hacíamos ondulaciones single volumen. La single no pude hacerla porque fue la semana anterior. Le dije, Rubén, con barra no puedo hacer la sentadilla. Bueno, no pasa nada, esperamos. Y ahí fue la increíble anécdota que me dijo, Tony, seguro que quieres ya competir. O sea, literalmente no puedes tocar la barra. Y estuve reflexionando antes de repente responder el mensaje y le digo, Rubén, voy a ir con lo que haya, como si tengo que hacer 70 en barra. Yo me acuerdo que eso Y se lo dije yo a Rubén. Le dije, Sí, me lo tío, dijo Víctor. que no vaya, macho. Mm. No ya porque que es lo de menos, ¿no? El resultado, sino por la propia lesión, sí, ¿sabes? Yo sí, le dije, tío, ya ha competido este año, ya ha hecho mundial, si no me equivoco, ya había hecho el absoluto también ese año, ¿verdad? Es decir, Ahora ya lo hablamos que de esto, quedaba sí. era ese que era el cierre del año. Y le dije, tío, es el cierre del año, el año que viene todavía es Junior, que no es que esté cerrando una etapa y diga, mira, está cerrando una etapa, aprieta los Y dientes, sobre que sea todo lo que Dios eso, por no quiera, ¿no? lesionarnos de cara al último año. Exacto. Y le dije, tío, está tan mal que se quede en Sevilla y que no compita. Y me dijo, Rubén, me ha dicho que va, pase lo que pase. Digo, bueno, este es la cabeza que tiene, cualquiera le dice algo, que sea No, lo que no, Dios quiera increíble. y ya está. Y literalmente nada, me cogí el avión a Budapest sin haber hecho una sentadilla, o sea, sin poder haber hecho sentadilla y sin hacer peso muerto. Mentira, peso muerto se dice porque fue la última sesión de peso muerto que teníamos ondulante, la triple que siempre hacemos. Mm. La hice y me encontré bien y como que Sí, me dio un poco de esperanza a poder hacer el lunes ya en Budapest, porque yo recuerdo que cogía el avión el sábado o el domingo, no me acuerdo, para hacer la sesión del lunes que ya era de sentadilla. Hice un 4x4 270, me encontré realmente bien para haber estado 15 días haciendo el squat. Y hice la banca, que también fue muy bien, que de hecho en ese momento fue la primera competición que hicimos 175 de banca, que también nos dio bastante buen subtotal de cara al peso muerto, y fue el milagro de romper la maldición de los 340 kilos de peso muerto con Qué locura. 347 kilos y medio. Ese fue por primera vez que tú dices, lo que viene a partir de aquí ya es locura. Eso es una cosa, esa teoría que te he contado muchas veces, Tony, de los terremotos, la teoría de potencias y demás, de que hay veces que de repente una vez pegas un pepinazo súper grande y ocurre un terremoto de magnitud súper grande, pero que tarda muchísimo en volver a ocurrir y que después de eso sufrimos un estancamiento. ¿Cuándo hicimos por primera vez los 340 y medio de peso muerto? 2020, ¿20? Sí, sí. 2020, fue 2020, sí, correcto, porque yo Verano de fue, 2020. estaba estudiando en Cádiz todavía y recuerdo que fueron 340. Yo pensaba que había 340 en la barra, pero Jaime Cortés, que entrenaba conmigo, me metió medio kilo más para superar a Víctor, que era lo que había hecho entrenando. Acababa de hacer en Alaurín, en una sesión SBD claro. 3x40.
Claro, porque recuerdo fue que Pablo cuando vino. se canceló el Campeonato de España por el COVID. Entonces yo estaba haciendo la preparación para el Campeonato de España como tal. Como se canceló por el tema del COVID, fui a Laurín, que era donde estaba el material de competición, a terminar la preparación como si hubiese competido. Y fue cuando hice 8,50 Eso es. Fue locura. y fue 3,40 de peso muerto. Y creo que fue a la semana siguiente, ¿no? Cuando Y tiró Tony, una o dos dos semanas después. semanas, Sí, una o no me dos acuerdo semanas exactamente, después, pero vamos, fue poco después, claro. Claro. y le Claro. metieron el disco de 0,5 para que me superase en peso muerto. Estamos hablando de que ahí nuestro RM eran 3,15, el objetivo era hacer 3,20. Hicimos 320. 3,20, que hicimos 3,20, y al ver cómo se ven los 3,20, o sea, no tenía ningún tipo de Recuerdo, sentido. no, recuerdo que me pone 320 y estaba allí Pablo, que había venido desde Jaén solamente para la SBD conmigo, y de repente termino, tiro los 320 al suelo, lo miro y le digo 340, y me mira en plan, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer 340? Si, si la última aproximación que ha hecho antes de 320 era menos. Y dice, y le digo, no, 340 o no tiro nada más. Y pusieron 340 y me metieron el medio kilo. Qué locura. Y ahí Víctor me acuerdo, tío, que no se lo podía creer, hermano. Eso era una cosa que Visión te tuve. estaba rabiando. Pues claro, estamos hablando de que ahí era misma categoría. Sí, Claro, fue 100%. antes del campeonato ese que le salió mal a Tony. Fue la Claro. Correcto, preparación previa a ese campeonato. correcto. Estamos hablando que en la misma categoría de peso en 105, exactamente. Es que fue una auténtica locura. Y ahora Ah, fijaos, mm, más de 3 años, más de tres sí, años sí, sí. estancado en peso muerto, ¿vale? Que lógicamente no tiene nada que ver tirarlo entrenando, tirarlo en competición, ok, vale. Pero más de 3 años estancado, cuando la sentadilla no para de mejorar, cuando la banca seguía mejorando, que le metíamos 5 kilos, tal, y no había manera, y escuchadme cuando os digo en serio, que no podía comerme más la cabeza con la programación, con analizar. Tengo notas, qué es lo que hizo Tony para los 340, qué es lo que estuvimos haciendo en peso muerto, qué es lo que estuvimos haciendo en sentadilla, qué hicimos en bloques anteriores, cuál es la interferencia, hablarlo con Amerigo, absolutamente todo lo que podía estar analizando, probando, replicando y daba igual, porque el Tony que lo hizo en ese momento no era el Tony que lo tenía que hacer después, que eso podemos estar mirando 200 millones de veces varias Exacto. cosas, pero no eres la misma persona. Y por fin en ese campeonato metimos no 340, sino 347,5, ¿no, Tony? Porque era lo justo para Para ganar. ganar. En ese momento era súper loco, ¿sabes? Sabíamos que veníamos de una. O sea, suponerse que habéis hecho una preparación donde no habéis tirado ninguna tirada fuerte de peso muerto porque habéis estado lesionados, llevabas 3 años estancado y decides poner 347 kilos en la barra. ¿Eso quién Sí, se lo pero es cree? que Nadie. ¿cuánto metimos en sentadilla? En ese día hicimos 325. Sí, pero te lo dieron nulo. No, no, los 25 sí No, me lo no, dieron no. válido. Lo que me dieron nulo Ah, fue no. el segundo intento. El segundo intento, perdón, exactamente. Siempre El es el segundo segundo intento, el intento, tercero nunca. el segundo intento te lo dieron nulo, exactamente. Nos metimos 3,25 por ¿Asegurar? asegurar, porque no Claro. íbamos a meter récord de nuevo. Y el objetivo aquí era el total. No queríamos fatigarnos. Y ahí nos dimos cuenta también de esa interferencia que había Exacto. entre simplemente 5 kilos de grindear más, grindear menos de la sentadilla, una buena banca y el peso muerto. Fuimos marcando y de repente lo justo. Sí, sí, sí. 3,47,5 y fue locura. O sea, y encima se cumplían esos 3 años, mismas fechas de ese Nada, súper loco. europeo subjunior. Aquí fue también un antes y un después. O sea, sí fue un antes y un después, porque al fin y al cabo, es cierto que tú como atleta, cuando estás en un estancamiento, ves esa fase de como que algún momento saldrá, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años, y ves que eso sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sabes que sale de ahí, pero no sabes cuándo. Mm. Entonces, fue un antes y un después de decir, hostia, acabo de hacer 347, lo que viene ahora va a ser mejor. Fue increíble. Y Eso fue aparte, 2023. hablando del estancamiento, que es lo que siempre hemos hablado, que al final, en ese momento, Tony tenía, cuando hiciste los 3,40 primero, había hecho 2,90 o 300 de sentadilla. Fue la 300, primera vez que justo el hiciste primer día que hice 300, 300. ¿no? Claro, Exacto. 300. No es lo mismo hacer 3,40 después de Eso, 300 que 3 años después 3,40 después de después de trescientos 300. treinta Eso es una Claro, cosa que la gente tiene que Exacto. entender, que no es lo mismo. Igual que esta última vez que ha hecho 350, que son 2 kilos, 2,5 kilos más, pero después de levantar 10 kilos más en sentadilla, porque esa vez te 336. quedaste en 3,25 y esta vez apretaste hasta 3,36. Es decir, que todo, la gente tiene que entender que todo es un conjunto y que un levantamiento
relacionado con los otros dos no tiene nada que ver. Por eso el Y podía total más en es lo que sentadilla importa todo el siempre. mundo. Siempre. ¿Cuántas veces me han enviado, no os imagináis, el bombardeo de mensajes? Podía más en sentadilla, podía más no sé qué, podía haber Claro, apretado más, estaba fácil. No tenéis ni idea de lo claro. que es que luego eso te quede sin el peso muerto y no suba el total, de que te quedes sin Ujú. el campeonato, que te quedes sin mil cosas. Porque, de hecho, a raíz de ahí, estamos hablando de que ese campeonato de Europa, luego cogemos tanta confianza que volvemos al siguiente, el siguiente año, estamos con el pecho inflado como un palomo, lógicamente. Pero en el campeonato de 2023 no ganas el campeonato de España. El año de 2023, No, eso fue 2023. el 2022 fue cuando yo no gané, que fue con Víctor, ¿no? Después de 2023 subió Víctor, ¿no? No, No, claro. 2023, que fue el año de los 347, eso fue el año pasado. Sí, 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 Los sí. 347 ha sido este año pasado y justo antes, el campeonato de España de ese año fue el que perdiste contra Fuentes, pero fue antes de Ah, esos verdad, cierto, sí, 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 sí. 347. Perdí contra Entonces, Fuente ese mismo 2023 y en 2022 sí fue cuando gané, que fue en Exacto, Chivas. eso es, y en exacto. 2022 sí, en 2022 sí, pero en Y el 2021 2023, fue el que quedé cuarto contra Víctor. en Correcto, 2020, el 2023 tú ahí pasaste una época súper mala. Que claro. esto es lo que Sí. también quería contar y decir. La peor que te he visto hasta la fecha. Cuando nosotros estábamos preparando para el campeonato, por ejemplo, del Mundial de 2022, de ese primer campeonato donde te podías jugar a hacer el récord del mundo, tú no habías estado más enfocado en la vida. No te querías venir ni siquiera conmigo aquí en verano a la playa a jugar al vóley o al spikeball porque no querías Sentadilla. tener ningún tipo de interferencia ni de nada. Estabas foco como nunca para ese campeonato, para ese mundial en Turquía. Pero después, justamente, de ese campeonato de España, en el que pierdes contra Fuentes, en el que veníamos de estar tan mal, seguíamos con ese estancamiento, que no había manera, que volvíamos a fallar ese peso muerto Claro. también, y que nos quedamos ahí a las puertas. O sea, tú después de ese campeonato, necesitaste un reset Sí, sí, paz, totalmente. de irte a la feria, de despejarte. Realmente, mentalmente fue también cuando grabaste ese vídeo que estuvimos hablando en su día, pero rápidamente, en una cuestión de un par de semanas, tú estabas listo mentalmente, porque tú no habías dejado de entrenar, que de hecho me acuerdo Ajá. perfectamente que yo no sabía cómo te habías hartado de rebujito y estabas con el peso muerto haciéndolo y tirándolo también. Tú no habías dejado de entrenar, lógicamente, pero mentalmente no estabas en tu mejor momento. Correcto. Yo creo que esto es importante, el tema de motivación, tal, que buscamos todo el mundo, o se ve mucho en redes de que para ser el, o sea, no para ser el mejor, sino para entrenar tengo que estar motivado, eso no es real. O sea, tú sales de una competición donde te han dado un golpe de realidad, que te han, por así decir, tú venías con una expectativa de ganar, has quedado segundo. Eso es muy, muy duro a nivel de sensación. En Entonces el tú que necesitas... parecía imposible, tío, en el que no había manera, era como, no hay manera de ganar. O sea, parecía ahí en ese momento que no hay manera de ganar, la banca, no sé qué, necesitamos, parecía imposible. Es una cosa Exacto. como chocarte contra un muro y una desesperación, y también a nivel de equipo, fue un golpe muy duro, perdiste tú, perdí yo, perdió Pablo, o sea, lo que es también a nivel de sensación general, y lo que la gente no entiende es que la persistencia, el estar un día abajo, otro año vas hasta arriba. O sea, cómo cambia todo esto. La gente habla muchísimo, tanto de ti como atleta, como el equipo, como con todo. Y un año todo el mundo es ídolo de uno y otro año todo es ídolo de otro y se olvida de todo lo que has hecho hasta la fecha. Y de repente luego otro año cambia todo. Pero la parte mental, mantener eso, ¿cuánta gente se va? ¿Cuánta gente lo deja? Uf, muchísimo. O sea, literalmente a la primera de cambio ya están pensando en no estoy motivado, acabo de perder, voy a tomarme un año de descanso y he disfrutado un poco de la vida. Pero sin duda, yo al fin y al cabo, vamos, estoy harto de decirlo, de que al fin y al cabo esto es mi pasión, es por lo que entreno día a día. Al fin y al cabo me dedico a ello también. Y simplemente seguir entrenando, no aunque sea tu mejor sensación ni sea tu mejor, por así decir, motivación que has tenido nunca, pero simplemente centrado en el siguiente objetivo, hay un momento en el que llega la motivación. Y es, sea a lo mejor, será 10 semanas antes de competir, será 2 semanas antes de competir. Eso no lo sabes. Al fin y al cabo tienes que esperar un poco cómo te responde el cuerpo, pero llega. Incluso hay veces que yo estaba una semana de competir y no estaba motivado para competir, simplemente sabía que tenía que competir la semana que viene, venía haciendo el trabajo que tenía que hacer y a lo mejor esa semana, justo cuando ya me concentro allí, voy al país de la competición, me Te veo allí viene en esta arriba. semana, veo todo el mundo, nada, me vengo arriba como una moto. Y Tony, confiando, tío, porque
¿Cuántos entrenadores, cuántos atletas les pasa ya no te digo dos o tres, sino una competición como la del Campeonato de España o un estancamiento y que les da igual que hayas hecho récord de lo que sea de sentadilla, ¿eh? Que nada más o mejorando en la banca, nada más que te fijas en un movimiento y ya necesitas un cambio de área y estás pensando en otra metodología y tal, y no era eso el secreto, no era eso la clave, y seguir confiando, ¿no? Tanto tú como entrenador, que lo puedes vivir en tu propia carne con tus atletas, como en la parte de atletas. ¿Cuánta gente nos bromeaba y nos decía, veo a Tony entrenando muy diferente, yo creo que ya no está con Rubén, veo a Tony que no sé qué, que eso es así. Eso es así, correcto. Al fin y al cabo, hubo momentos en los que, bueno, al fin y al cabo, cuando te viene un palo así, es cierto pues que tienes que cambiar un poquito la forma de ver el entrenamiento, continuar un poco con lo que estás. Si a lo mejor te encuentras que y al gimnasio es Te algo que te pesa. cueste, que te pesa, quieres hacer otras cosas, tiene que saber la forma de compaginarlo, intentar, pues, al fin y al cabo, la programación también tiene que ser un poco flexible en cuanto a ese ámbito, saber reconocer tanto desde mi parte como atleta, como de tu parte de entrenador, o como yo lo puedo vivir con otros atletas, saber en qué momento está, en qué momento no está, saber si quizás a lo mejor le va a hacer mejor entrenar un día menos que un día Eso es, más, porque a lo justo. Me mejor, acuerdo que hablábamos eh, la pretemporada. Vamos a exacto, bajar un día, menos frecuencia, más hipertrofia, vamos a cambiar el enfoque, vamos a darle un descanso y ya luego de repente vuelven las ganas de tirar otra vez todo, ¿no? exacto. Y muchas veces vemos que la mayoría, por ejemplo, de así decir, en España, entrena 5 días y la gente como que seguro que en 4 días voy a mejorar. Y tanto que sí, o sea, literalmente a lo mejor incluso más. De hecho, yo las últimas preparaciones que he hecho, hemos estado hablando de que hemos hecho a lo mejor de las 20 semanas que dura la preparación, 15 han sido en 4 días, Sí, simplemente por con a nivel de frecuencia recuperación de uno. molestia, a nivel de recuperación del sistema nervioso, a nivel de recuperación Claro. mental y que me hacía ponerme más en el foco, centrarme en esos días, saber qué es lo que tocaba cada día y a lo mejor no tener que ir un sábado, tal, porque me pesaba un poco más y simplemente yo sabía que era lo mejor en ese momento para mí y confiando en eso y ya está. Y Él seguir lo decía manteniendo que la allí en confianza. Inglaterra la mayoría de la gente, o el 99%, entrenan 4 días, que cuando a él le ven entrenar 5 días, dicen que Está ¿por qué loco, entrena 5 días? Que si está loco, ¿sabes? Que claro, ya está hablando de una de las mayores potencias del powerlifting de powerlifting. actual y la mayoría allí entrenan 4 días. Sí, sí, pero que es verdad que es una preocupación, sobre todo de la gente que viene de más del culturismo, del mundo de la hipertrofia, de esa parte que están más acostumbrado a entrenar 5, incluso 6 días, y pasar a entrenar 4 días, pues le raya un montón. Sí, sí. Y que no es fácil mantener esa confianza en lo que estás haciendo, en ti mismo, en tu entrenador, en el sistema, en todo, y continuar, y de repente llegan los resultados. Entonces, todo esto es un camino en el que ves que vas a tener años mejores, vas a tener años peores, vas a tener campeonatos malos, vas a pasar de tener un campeonato malo a un campeonato bueno, porque no era la fuerza, era que has pasado cualquier cosa dando nulo, no has podido expresarlo, vas a tener que estar en algún momento lesionado, vas a tener mejores rivales, peores rivales, jueces más de cara, un campeonato más de cara, una fecha, mil cosas que te van a pasar en el camino y que al final la clave es continuar y persistir y tener esa cabeza y esa mente fría, por mucho que te acompañe el potencial genético. Entonces, la gente quería que tuviese este repaso de cómo fue todos estos años hasta este último de 2024 en el que nos vamos a meter ahora, pero que venga y entienda el contexto de que parece que ha sido todo un camino de rosa, 5 récords del mundo, romper estancamientos, seguir creciendo, seguir mejorando, pero no ha sido todo tan fácil ni de coña. No, fácil no ha sido nada, o sea, y quien diga que ha sido fácil, obviamente, vosotros lo sabéis porque al fin y al cabo, además de formar parte de mi equipo, soy mis amigos, pero gente del exterior, gente que entrena conmigo, sabe lo que ha sido las preparaciones a algunas competiciones. Y bueno, lo que pasa es que esto al fin y al cabo subes a redes, puedes subir a redes que estás lesionado, pero tampoco sabes la trascendencia, ni cómo te lo Claro. estás tomando, ni un poco más allá. Claro. Entonces, pues al fin y al cabo lo sabe la gente más cercana, pero sin más allá. Y luego, pues, venir a este año 2024, que sin duda, pues, a nivel deportivo ha sido el mejor.
porque ha sido una auténtica pasada. Desde el primer campeonato que fuimos al europeo universitario. Eso es lo que Son iba a decir, muchas. que empezamos vinimos tan empalmados de los 3,47 que dijimos, venga, vamos a competir de nuevo. Tú estabas deseando competir, porque aparte es que te gusta competir, Sí, sí, lógicamente. sí, sí, me encanta. O sea, para hacer 3 competiciones en 5 semanas tiene que gustar mucho competir, como ha sido el final del año, pero yo a mí me gusta mucho competir. O sea, es cierto, en esa situación de estrés, el tema del viaje, montar mi blog, grabarlo, tal, para arriba, para abajo, eso a mí me encanta. O sea, literalmente lo disfruto un montón. Y luego, pues, la competición. A mí, al fin y al cabo, yo creo que es algo que yo me siento muy afortunado, por así decir, es del apoyo que tengo a nivel en España, porque siento muchísimo calor del público y para mí es de verdad que es una de las situaciones más bonitas que existen, el poder salir a una tarima y que haya un público completo animando, que sabe que está ahí por ti, animándote a ti, es increíble y como que esa sensación es algo que no es descriptible y que para mí es una pasada. Para ¿Y meternos un cómo que poquito este sale año. la idea de competir ahí? Principalmente por el calendario, ¿no? Teníamos todas las Exacto, ahí, competiciones de a hecho, finales del año. hace este mismo campeonato, cuando estuve en el europeo, me preguntaron en el equipo español, oye, Tony, ¿tú por qué a principio de año competiste en el europeo universitario y no en el junior, como hubiese sido lo normal, porque es tu último año junior? Al fin y al cabo no has competido ningún año, después de 5 años en ningún campeonato de España junior. Y le digo, mira, vas a esperar una explicación mucho más larga, mucho más tendida, pero verdaderamente era porque yo quería ir a la Feria de Sevilla y la Feria de Sevilla era una semana antes del campeonato, o sea, era una semana después del campeonato de España Junior. Se me quedó mirando y me dice, Guillo, pues la verdad que te lo agradezco porque creo que hay mucha gente que no hubiese dicho esta razón, pero es la que es, era Es esa. que la gente no lo sabe, pero mi Tony, aquí donde lo veis, es lo más sevillano, más andaluz y más de su casa que no os podéis ni imaginar. Hemos ido de viaje a Nueva York a comer ramen y dices, ¿tú un puchero japonés? Me Un pongo un puchero puchero. japonés. Donde se ponga un puchero, es que Tony, todo lo que sea Sevilla, no quiere salir de ahí. Mira que hemos Claro. viajado, ¿eh? Hemos ido a todas partes del mundo. Bueno, pues como Sevilla para mi Tony, es sus caballos, sus ferias, sus rebujitos, sus fiestas techno, ¿verdad? Eso es así. O sea, los viajes están para eso, para viajar, salir una semana, 2 semanas, pero siempre hay que volver a casa. No, y también que en el europeo podíamos hacer el récord mundial de sentadilla y en el junior no. Claro, Nos claro, claro, pillaba claro. mejor por fecha para preparar más largo el campeonato del mundo, que era el principal objetivo. Y eso es como se presentaba el año, ¿no? Para que la gente entienda cómo planificamos a largo plazo. Estamos hablando de que 2024 era un año en el que luego tomamos otras decisiones, pero cambiaban los calendarios. Por primera vez se cambió el calendario del Campeonato de España en absoluto, ¿vale? El Junior, pues no era una opción por eso, porque estaba muy cerca del Mundial y por los motivos personales de Tony para salir un poquito de fiesta, con lo cual era no competir o, venga, vamos a hacer ese campeonato previo ahí y luego hacer una preparación que teníamos tiempo para el Campeonato Mundial Junior. Pero claro, es que se presentaba que en 3 semanas era el Mundial Junior, Campeonato de España absoluto y el europeo. Y la cuestión era que para poder ir al europeo de 2025, porque es el primer año junior, absoluto de Tony, porque este 2024 era el último, teníamos que ir al menos al Campeonato de España y ganarlo, dependiendo también de los rivales. No sabíamos quién iba a ir, si no iba a ir Fuentes o no, si iba a estar más apretado o no. E incluso pensando que fuese Fuentes, ya habíamos decidido en un momento que íbamos a ir a pelearnos a muerte, ¿no? No fue una cuestión de por qué no fuese a competir Fuente. Pero claro, era una salvajada. ¿Cómo se presentó ese año toda esta parte de la preparación? Bueno, después del Campeonato de Europa ese, hicimos un buen off-season, ¿vale? Un off-season largo, trabajando tranquilo, sin ningún tipo de presión, una frecuencia 1 de sentadilla, al principio incluso con Bell Squat, darle descanso al cuerpo, necesitamos trabajar de una forma muy diferente, solo 4 días, y También porque estuvimos venía que sí, que salieron 3,47 y ganó el campeonato, pero que estaba lesionado. Es correcto. Que al fin y al efectivamente, cabo, 10 efectivamente, días antes de esos 3,47 no podía hacer sentadilla. Entonces, exacto. aunque saliese muy buena competición, la realidad es que el cuerpo no estaba bien. Aunque ese día momentáneo, por el hype, por la gestión de la fatiga, por todo, salió bien, realmente al 100% su cuerpo no estaba.
Exacto. Entonces empezamos con una sentadilla muy tranquilo, ligero, dándole recuperación al cuerpo. Y ya luego pues empezamos la preparación y nos pusimos manos a la obra con ese off-season, a acumular más volumen y con el objetivo ya a unas, creo que eran, lo decidimos a cuando quedaban 10 o 9 semanas para el campeonato europeo, y ahí nos pusimos manos a la obra para el campeonato de Europa universitario y buscar romper el récord ese de nuevo. Pero fijaos también qué curioso, bueno, la preparación, os puedo decir una cosa, y es que ese campeonato, el pico de forma de Tony, posiblemente haya sido de los mejores que ha tenido junto a este último europeo, sin duda. De hecho, te diría que incluso la sentadilla fue aún mejor, ¿vale? Tenía un pico, diría incluso aún mejor, muy similar, pero aún mejor. Y el peso muerto, fíjate que de repente dice, vea, ya he roto el estancamiento, 3.47 después de los 3.40, y cuando resuelves las cuestiones, encuentras las respuestas, aparecen nuevas preguntas, ¿no? Y nos surgió un nuevo problema, porque hicimos un intento, ¿verdad, Tony?, de 350 kilos de peso muerto en ese europeo que habíamos hecho, 335, 180 y intento de 350, ¿no? Correcto. Y, Veníamos de y ahí, intentar esos 865 que nos daban el mejor levantador de España. efectivamente, ahí estamos persiguiendo, porque Tony siempre lo ha dicho y siempre lo ha creído, que convertirse en en el mejor levantador de España a puntos, como lo había hecho pues su amigo Beto. Pues ahí metimos esa cifra. ¿Y qué pasó? Los palmé de nuevo. ¿Dónde se, Encontramos pero una dónde nueva se quedaron? barrera. ¿Dónde se quedaron? Arriba, pero literalmente, verdaderamente, el mensaje fue que ha sentido. O sea, lo tenía ya arriba. ¿Y cuál fue tu respuesta, Tony? No lo sé, creo que Exacto. No, o no sea, lo sé. fíjate, o sea, no teníamos ni idea qué pasaba. O sea, no lo sabíamos. Digo, Tony, no se ve nada mal a nivel técnico, lo has hecho bien, has llegado con un buen pico, con extralo o en cualquier otro momento lo hubiese sacado, eh, se te ha quedado súper arriba y de repente fue como chocarse contra un muro, ¿verdad? Y Y dejar aflojar, la porque fuerza. no se te abrió la mano, no era una cuestión de que se te abrió la mano, no se te abrió el agarre como otras veces, era una cuestión de que ahí en ese punto, de repente, plof, no había fuerza, no se podía bloquear. Y estuvimos dándole muchísimas vueltas. Digo, hostia, o sea, hemos desbloqueado la fuerza para 3.47. No ha sido una cuestión de la fatiga de la sentadilla, porque ese día hicimos 3.35 y estábamos para más, que no fue que estaban las piernas fritas. Buen performance. ¿Qué coño pasa, tío? Y ahí fue cuando dije, tío, ahí me sentí yo mismo orgulloso, tío, de que ese ojo clínico del que siempre hablamos Víctor y yo, del que vamos a hablar y ponemos, que tiene el nombre del máster que hacemos el año que viene de técnica, esa parte de sobreanálisis de detalles, como le gusta también a Marigo, que nadie ve, y un día cogí y después de ponerme a analizar y analizar y analizar un montón de vídeos, de detalles, de qué creo que podía ser de bloqueo, ¿qué te dije, Tony? Que podía ser del agarre que veníamos haciendo, que es cierto que yo cogía cuando el moleteado de la barra donde comienza el moleteado, yo abría, o sea, cerraba un dedo más, es decir, para que el pulgar no pisase el moleteado y que solamente pisase el moleteado, lo que es la última falange del pulgar, y que teníamos que hacer lo contrario, empezar un dedo más abierto de donde empieza el moleteado y que las manos estuviesen un poquito más abiertas. Que fijaos también cómo todo esto importa en el recorrido de la historia. Es que esto realmente, déjame que me emocione porque me fascina, porque claro, es que veníamos de estar con el estancamiento del peso muerto y la cantidad de análisis que habíamos hecho para la técnica del peso muerto, de que no sabíamos qué ocurría, venía de que Tony se había lesionado la espalda durante ese tiempo de estancamiento. Cuando tú te lesionas la espalda, transicionas a un tipo de técnica que te hace proteger esa lesión. En sentadilla, lo que le pasaba es que bajaba en más lento todavía de lo que ya era y más tiempo para hacer un bloque y no deformarse nada. Que qué es lo que siempre le repito a Tony: velocidad en la bajada, tírate, ritmo, porque es justamente lo contrario de lo que no hace la gente. Y en peso muerto, lo que pasaba es que intentaba ponerse demasiado recto, demasiado tirado, con una pequeña incluso retracción, y eso hacía precisamente que protegiese la espalda, pero que el despegue fuese muy difícil. Entonces, cuando conseguimos romper ese estancamiento del peso muerto, hacer esos 3.47, lo que habíamos hecho es una posición diferente, un poquito más cerrado, más protracción, los hombros más descolgados, poder meterle un poco más de esa agresividad y ese agarre más cerrado que te ayuda a ese despegue.
Claro, Sí, sí, correcto. justamente todos esos detalles lo habían modificado, funcionó, pero ahora de repente tu cuerpo cambia de nuevo. Ya la lesión no es el problema, ¿vale? Por lo menos para el peso muerto, para la sentadilla puede ser diferente, pero nos conseguimos recuperar, ya lo habíamos recuperado en una preparación de forma muy rápida y milagrosa, pero nos conseguimos recuperar. La lesión no es el problema. De nuevo, aunque sea la misma persona, el mismo peso corporal, hay que cambiar y hacer pequeños ajustes. No en ajustes en la posición de los hombros, no en ajustes en el ritmo de levantamiento, en el caderazo, no en el agarre. ¿Para qué? Para facilitar ese bloqueo, porque era una imposibilidad de hacer fuerza en esa posición cuando todo lo demás estaba perfecto. Entonces, tuvimos que volver a cambiar la técnica hasta 3 veces diferente, porque Tony es diferente. No es replicar esa técnica de los 340, que fue lo que te dio ese pelotazo, sino es hacer ajustes constantes en la técnica y no solo en la programación. Y esto me parece fascinante. Y de hecho, no lo sabíamos, ¿verdad, Tony? No sabíamos si iba a funcionar eso. O sea, nosotros Claro, que no teníamos ni puta idea, fue una hipótesis. exacto. Llega un cambio técnico. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un cambio técnico, es una, al fin y al cabo, es algo que puede salir bien, puede salir mal, pero que lo normal es que cuando lo haces, es que te encuentres mal. O sea, Exacto. yo recuerdo que cuando hacemos el cambio técnico, el primer vídeo que le mando a Rubén, le digo, guapísimo el peso muerto agarre Natch. Está guapísimo. O sea, como, Y me me acuerdo siento que súper me extraño. escribiste antes de hacer el cambio y me dijiste, Víctor, tío, ¿tú cómo ves esto? Abrí el agarre, me preguntó, ¿Cómo de lo agarras repente tú? me escribe, oye, Víctor, una pregunta. Y digo, dime, y dice, ¿tú cómo agarras en peso muerto? Y digo, qué raro que de repente me esté preguntando dónde agarro yo en el peso muerto. Y le dije, pues yo un dedo por fuera del moleteado, donde le había dicho Rubén que agarrase. Digo, yo abrí ahí el agarre Justo te iba a porque decir. cuando subía a -120 se me trababa mucho el bloqueo porque me crecieron Exacto. mucho las piernas y abrí para que me molestase menos en el bloqueo y me dijo, pues que Rubén me ha recomendado, ¿tú cómo lo ves? Digo, pues bien, tío, digo, porque tú tienes las piernas muy grandes también, eres muy ancho de cadera porque Tony es súper ancho de cadera, digo, y eso te va a permitir estar más libre en el bloqueo. Y le dije, te va a notar raro porque ahora te va a notar muy raro en el despegue, porque te va a cambiar el despegue. La gente piensa, es muy poco, son 2 centímetros, pero 2 centímetros te cambian por completo 2 el centímetros en cualquier ámbito movimiento. de la vida son muchísimos. Es un, es un cambio que es drástico, y sobre todo en la posición de inicio. La posición de inicio te la Una cambia por locura. completo. Y, y le pasó justo eso. Cuando lo hizo, se notaba fatal. Me meaba, tío, Más me quería meaba, me decía terminar, el pues agarre ya Nach. le allané el camino y le dije, prepárate porque te va a notar fatal. Va a ser un cambio que te va a notar fatal. Pero vamos, de decir, con 220 digo, esto me pesa una burrada. Además, Pero el Esto para que fallo es... que veas, tuvo Tony de esos 350 fue lo mismo que me pasó a mí en el campeonato de Chiva, que fue mi primer campeonato en 120, que yo venía de haber hecho 340 en peso muerto, pesando 105, y fallé 320, me quedé con 320, fallé 2 veces 340, lo mismo, arriba ya del todo, y era por eso, en cuanto abrí el agarre, ya tenía un poquito más de espacio. Entonces, todo eso ya lo había vivido yo un poco antes e intenté que Tony ya se fuese mentalizando a que no iba a ser fácil, pero que en cuanto te adaptas al final ya no lo notas. Es como necesita un tiempo de adaptación, pero las primeras sesiones son horribles. y es curioso cómo esto tiene todo el sentido, pero verlo es muy difícil. Primero Claro, claro. detectarlo, porque Ahora ya es fácil. tienes que conocer la información. Luego, decírselo, debatirlo y hablarlo con tu atleta y llevarlo a la práctica y perder un tiempo en el que se sienta mal. O sea, es una apuesta muy Claro. arriesgada cualquier cambio técnico. El otro día no sé dónde veía, escuchaba y demás que decían que los cambios y los ajustes técnicos, Tony decía que no importaban, que lo que en un atleta avanzado lo que importa es ponerte a repetir el patrón y que esas cosas. O sea, no tienen ni idea. O sea, lo que le afecta a Tony, que pongamos la barra un poquito más a la derecha o más a la izquierda en sentadilla, que rebotemos bien y que tengamos más velocidad, el ritmo, que el peso muerto, el agarre, el caderazo, la banca. ¿Importa o no importa los más mínimos detalles, Tony? Muchísimo, y no solo en mí, Muchísimo. en cualquier tipo de atleta, en el momento que yo creo que lo más importante cuando, por ejemplo, estás detrás antes de salir a la tarima es recordarle precisamente Efectivamente. lo que tiene que hacer justo antes de salir, Justo. por el simple hecho de que cuando estás en esta situación de estrés, se te puede pasar, se Exacto. te puede olvidar, porque estás pensando en, coño, me pesa la barra encima, voy a controlarla más. Por ejemplo, en el caso de que Exacto. me pasa a mí, de bajar rápido. Cualquier cosa. Y yo creo que lo más importante es que el atleta tenga en mente lo que tiene que hacer y que solamente piense en eso. Una única cosa, además, muy concreta, que sea lo que Exacto. desencadene el resto. Lógicamente, no tres cosas. Porque es que, fijaos, la teoría, los que seáis entrenadores que nos estéis escuchando, incluso atletas que tengan este tipo de entrenadores, la teoría
de los ineptos, ¿vale? De la teoría de los sistemas dinámicos complejos, de la teoría de la autoconstrucción y autorregulación de tu propia técnica, te dice que eso es un error, que tú tienes que ser capaz de autoorganizar tu técnica y el levantador de autoorganizarse para llevarlo bien y que mediante la programación, mediante la selección del ejercicio o de lo que sea, de la gestión, se va a ir auto-organizando de la mejor forma posible. Y eso no es cierto, porque en una situación de alarma hay detalles que tú no puedes controlar y que tú poco a poco lo vas a ir automatizando. Pero es que cuando automatizas uno, te aparece otro error, otro detalle, y siempre esa es la mejora constante. Y eso es lo que me toca a los cojones de esta teoría que luego, en la hora de la llevarlo a la práctica, no han llevado a nadie fuerte realmente para que puedan decir y afirmar estas cosas en Vale. ese ámbito del alto rendimiento máximo. O sea, que Tony tenga a Amerigo, como yo le decía, gritándole rápido abajo, eso es clave. Igual que me pasa a mí en otras cuestiones como en el peso muerto. Entonces, esto es fundamental y aprender a mejorar ese juego clínico es clave. Y lo primero es la teoría. Porque, fijaos, esto viene de que yo he entrenado a muchos levantadores malos en peso muerto y empezaba a trabajarle con frecuencias 3 de peso muerto. Lo conté una vez en las redes y me dijeron que cómo iba a hacer frecuencia 3 en peso muerto a alguien y todo el rollo. Y esos levantadores con los brazos cortos y que encima son más bien dominantes de cadena anterior con cuádriceps muy fuerte, el abrirle el agarre le viene bien. Porque hay menos tiempo en el que tu mano está rozando con la superficie de tu muslo. Aunque tú tengas que agacharte más todavía en el despegue. Pero tú te estás haciendo fuerte y el problema tuyo de esos levantadores, perdón, no es el hacerse fuerte en ese rango, sino es el trabarse en el bloqueo. Claro, esta teoría justo a la contraria, también funciona en el sentido de que los levantadores con palanca súper larga, brazos súper largos, que no bloquean arriba y no se rozan, con una estructura muy canija, muy largo, especialistas en peso muerto, el agarre más cerrado les beneficia. Incluso llegan a agarrar donde no hay moleteado, ¿no? Entonces, mezclando todo esto, digo, es que Tony está más fuerte, tiene más musculatura, más piernas, tenemos esa imposibilidad en el bloqueo. Es que es justamente la idea. Pero claro, hay que arriesgarse a ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo hicimos? Fijaos otra vez de nuevo, igual que podéis ir al podcast con Violeta, de cuando estuvimos haciendo ajustes en el agarre, pero no ajustes a nivel de anchura, sino de ajuste a nivel de hacer un finger grip, ver si le soportaba el agarre, hicimos un peso muerto desde bloque para poner la prueba. Bueno, pues ¿qué hicimos con Tony? Precisamente esto. Nos pusimos a hacer un bloque de fuerza base de peso muerto desde bloque para poner a prueba este agarre, para ver si era un problema del agarre, para poner a prueba esa parte del bloqueo y para trabajar todo esto, a pesar de que el peso muerto de bloque no le gustaba a Tony, con lo cual se sentía más raro todavía. Entonces, cojo una idea de la teoría que he aprendido del cambio técnico. Se la comento a mi atleta, lo debatimos. El atleta tiene inseguridades, se lo comenta, lógicamente, a Víctor para reforzar a alguien que le ha pasado también lo mismo. Y ahora lo ponemos en práctica con una estrategia de promoción como es el peso muerto de bloque. Y justo haciendo ese peso muerto de bloque, tampoco parece que funcionaba, ¿verdad, Tony? Correcto. Primera semana muy bien, ya más o menos nos adaptamos. Primera single, 3:10, volando, increíble. Hacemos 3:30, segunda tirada, exactamente igual como funcionamos nosotros en oleada de 3 semanas. Y en la tercera, en la última, vamos a hacer 3:50, dos y medio más. Fallo dos veces, 350, Dos desde veces. bloque. Dos veces. Otra O vez. sea, tiro una vez y no sé, no recuerdo yo si fue por decisión mía o porque tú me dijiste, repítelo. Sí. No me acuerdo, no recuerdo. Pero lo repetí y lo volví a Sí, sí, palmar. te lo dije, lo volvimos a repetir porque fue de nuevo como una incapacidad que pasó exactamente lo mismo. Queríamos ver lo mismo. Ya luego sí fue el agarre, lógicamente, de exponerse 350 Dos veces. a dos veces, pero y aún así, nuestros cojones siguieron utilizándolo y dijimos, puede Mismo ser por el ejercicio. peso muerto desde bloque, puede ser porque hemos tirado pesado demasiado rápido de nuevo, pueden ser por muchos motivos y aún así seguimos confiando en esa hipótesis que dijimos, porque lo que habíamos visto previo a esa tirada es que era positivo. Entonces no nos podíamos dejar guiar únicamente por un único día. Fijaos hasta qué punto hay que confiar, loco, en algo en lo que crees. No, no, es que si no hay confianza no hay entrenamiento, o sea, no hay progreso seguro. Es algo que Y que muchas realmente era veces, poco tiempo para valorar si Sí, sí, estaba sí, bien claro, o claro. no, ¿sabes? Sí, Que al sí, final está totalmente. claro que un cambio técnico, por pequeño que sea, si tú de verdad quieres apostar por ese cambio técnico, le tienes que dedicar tiempo. No puedes claro, pretender que un pequeño cambio técnico y en un bloque ya va a salir todo increíble. Pues lo más probable es que no. Entonces al final ahí fue
¿De verdad apostamos por este cambio técnico? Si la respuesta es sí, vamos a mantenerlo más tiempo, porque es que mínimo, tiene que ser una preparación completa, medio año. Si no, ¿cómo Seis puedes meses que valorar siempre decimos, si... ¿verdad, Víctor? Esos 6 meses que siempre hablamos. Es que si no, es imposible. Entonces, pues es verdad que también puedes tomar la decisión de, mira, podía haber dicho Tony en ese momento, mira, es que no me noto bien, creo que mejor vamos para atrás. Estaría bien, ¿eh? Igualmente hubiese estado bien, no sería una cosa a criticar, porque también tienes que tener en cuenta el feeling. Pero si el feeling no es malo, realmente no es que haya fallado 320, ha fallado Claro. 350, ¿sabes? Y dices, Hasta coño, arriba, ¿eh? Hasta arriba. esto, esto está más o menos funcionando, pues es cuestión de seguir empujando y seguir dándole una oportunidad porque necesita tiempo y se ha visto. Y es esto con cualquier tipo de cambio técnico. Si de verdad le quieres dedicar, luego ya habrá tiempo de decir que no, pero si de verdad quieres apostar por algo, tienes que dedicarle tiempo y arriesgarte. Saldrá mal, puede salir mal, pero no puedes probar una cosa como mucha gente. Voy a probar tacón. Y a las 4 semanas quita tacón. Pues entonces has hecho el tonto. Exacto. Si de verdad quieres apostar por, vamos, yo fui el primero, la primera preparación que tuve con David, con Coimbra, me dijo, Visto, vamos a probar el tacón, vamos a dedicarle. Le dedicamos 6 meses al tacón, luego decidimos que no, pues lo quitas, cosas buenas te va a aportar, pero si de verdad apuestas por un cambio, tienes que apostar a eso, a por lo menos medio año. En 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, ningún cambio técnico va a hacer magia. No, Necesitas no. tiempo, De claro. hecho, cuando vas a bueno, puede pasar en mis gimnasios, vosotros también lo veréis seguro. Víctor no, que está encerrado en una cueva, pero Rubén seguro que tiene un gimnasio. Pero vas al gimnasio y ves gente que hace un día la sentadilla con plana, al siguiente con tacón y no pautado. Sí. O O sea, aplana la cambia y se porque pone otro está, zapato. porque está probando. La Sí, banca sí. que siguiente la hace con tacón, la siguiente con plana. No, es que estoy viendo con cuál me encuentro mejor. No, esto no va así. Te va a encontrar mal Totalmente. todos los días. Exacto. O simplemente el día que te encuentras bien no es por el cambio técnico, es porque ese día estabas mejor Está de mejor y punto. rendimiento, pero no tiene ninguna relación con el cambio que estás haciendo. Claro. Y Sí, sí. esto es clave el proceso a la hora de pensar que lo decía. Hay que conocer la teoría, hay que analizar levantadores y aprender a mejorar ese ojo clínico de ver levantadores de todo tipo de palancas. Empezar a cruzar ideas, porque Tony no es un levantador como te hablaba de como un Sheila o un Pablo con muchos muslos Claro. bajitos y con poco recorrido, no, pero hay conceptos que podemos utilizar. Hacer la propuesta de cambio técnico junto a la programación, valorarlo y ponerlo en práctica y confiar. Y hablamos de confiar porque hemos hecho los mejores luego después 335 en peso muerto, los mejores luego 350 de peso muerto, con lo cual funcionó y fue también con este cambio junto a la programación. Pero todo este proceso es fundamental. Y esto es precisamente, y voy a aprovechar y lo voy a anunciar ya, Tony, el próximo año vamos a tener nuestro máster con un cambio muy gordo. Es que vamos a dividir el máster de programación con profesores internacionales como Amerigo, como Coimbra, JP Cauchi. Van a venir nuevos profesores internacionales que no vamos a anunciar todavía, pero os puedo decir que van a venir desde Suecia y van a traer mucho contenido. Vamos a tener a García Gallardo, vamos a tener a un español más también y vamos a tener el de técnica. En el de técnica vamos a hablar todo esto de los cambios de ojo clínico, de aprender a detectar errores, de aprender a hacer propuestas, a todo lo que supone crearte no 5 horas de sentadilla, sino un fin de semana entero de sentadilla, un fin de semana entero de press de banca y un fin de semana entero de peso muerto, uno en Granada, otro en Sevilla, otro en Huelva. Y vamos a tener a Tony, tanto de alumno, que va a estar cursando toda la parte de la formación, como de profe, sobre todo en esa parte tanto de sentadilla como de peso muerto, que es justo lo que hablábamos, que le preguntan mucho cómo es posible que un atleta con ese nivel siga teniendo que tener ajustes, siga teniendo que estar pensando en algunos detalles, cómo gestionar lesiones, cómo gestionar a nivel mental, cómo gestionar el agarre, que se ha vuelto un experto en agarre. Cada vez que alguien me pregunta por el agarre y cualquier cosa de curarse se la derivo a Tony y a Víctor, porque como decía Cristian Thibaudeau, cuando más sufre algo o peor se te da algo es cuando más Te haces atención le experto. tienes que prestar, no cuando se te da bien. Claro, Entonces, total. vamos a tener a Tony por partida doble el próximo año en nuestro máster. Y si quieres más información, tienes todo en el enlace en la descripción, que puedes rellenar el formulario para poder acceder y postularte, que tenemos un montón de alumnos más y con mucho nivel que ya podéis imaginaros. Así que, ¿tienes ganas, Tony? Sí, 100%. Es una aventura un poco, o sea, ya era algo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y bueno, dando la parte de que al fin y al cabo también voy a estar como tanto como alumno a nivel de programación, porque bueno, al fin y al cabo, aunque llevo trabajando mucho de esto y para todo lo que lleváis trabajando de entrenador,
Yo creo que hay una frase en la vida que es nunca se para de aprender. Total. No es solamente lo derivo a mi posición, incluso si Rubén y Víctor hacen una formación de un entrenador que le tenga muchísimo aprecio y la hacen, habrá cosas que ellas sepan, habrá cosas que no, pero solamente por esa parte de que ya estás aprendiendo, merece la pena. Entonces, la parte de formación, súper contento porque al fin y al cabo creo que para mi trabajo, al fin y al cabo yo me dedico a esto, me va a venir muy Claro, porque bien. mucha gente no sabe, Tony, tú también eres entrenador. Correcto. Yo me dedico totalmente como entrenador desde hace ya unos años y de hecho ahora estoy haciendo la carrera de CAFIT porque decidí dar ese paso y voy a compaginar el máster que vamos a hacer el año que viene con vosotros, con el segundo cuatrimestre de la carrera, algo en el que me voy a aventurar, pero como les dije a Rubén, me he hecho una manta a la cabeza y a Eso, disfrutar. a muerte. Así que nada, tenéis toda la información en la descripción y el formulario para poder acceder y luego tendréis una entrevista con nosotros. Así que si queréis tener a Víctor, a Amerigo, a Coimbra, a Tony, a Gallardo, a todo esto de profe, ya sabéis. Y bueno, vamos a retomar un poquito lo que estábamos comentando porque la preparación tuvo mucho jugo y quería comentar esto del peso muerto porque creo que es muy significativo. Pero tuvimos ya ahí un off-season diferente porque tenía que ser diferente de cara al campeonato, al mundial. Pero me acuerdo perfectamente cómo tengo una estructura aquí en las notas de cómo iba a ser toda la preparación de Tony por bloques y por todo. Y ha sido también una estructura, quitando la parte de lo del peso muerto, típica, en el que, por ejemplo, la sentadilla fueron 5 semanas lineales, 1 por 10, porque Tony desde siempre, y esto, igual que hablamos que hay cosas que van cambiando, otras que se quedan, Tony desde siempre ha sido una máquina haciendo repeticiones en sentadilla. Muy bueno, ¿verdad, Tony? ¿Te acuerdas de esos hand que hacíamos que Increíble. se te Primera saltaba preparación. el ojo? Primera preparación con Rubén, decide ponerme un unwrap y le digo, ¿cuántas crees que voy a hacer? Y cuando le hice esa pregunta me dijo, máximo hasta 12. Yo hice 13. con el ojo, con el ojo saltado en sangre, picado ahí Con Pablo. con el Pablo, pero es que eso además viene, es que Víctor y yo éramos así, éramos exactamente Sí. igual cuando empezamos. Con los handracks, con el 5-3-1, con los Wendler, íbamos a muerte, con lo cual Tony ha sido muy bueno siempre, sobre todo en sentadilla y en peso muerto a Sí. repe, y en En banca banca, justo al contrario. banca, eso nos trae por el camino de la amargura, más de 3 repeticiones. Se desmonta. Entonces, el off-season fue mi idea, fue, vale, si es muy bueno repe, ya sabemos cómo hacemos el picking, cómo vamos a construir, vale. Se va a dividir en 3 fases. Una fase de 5 semanas lineales a 1 por 10, luego un bloque de volumen ondulante buscando un récord a 6 repeticiones, porque además Tony me dijo que tenía ganas de superar el récord de Joan, así que Correcto. me dijo eso y digo, bueno, pues más que objetivo, más que marcado, una descarga y luego el picking. Que el picking lo tenemos estructurado y sabemos cómo funciona 100% siempre, que incluso en el picking estos años hemos hecho algunos ajustes que ahora os contamos. Entonces, 5 semanas lineal 1 por 10, 6 semanas en el que era 1 por 6, que fueron 270, ondulación, 1 por 6 con 290, ondulación, y 1 por 6 con 302 Y kilos y medio. medio, ¿verdad? Que fue un pedazo de récord y una sesión brutal. 302,5 por 6, que justo recuerdo de la primera vez que hicimos una ANRA que ya así más pesado, que fueron 280 por 8, que lo hice allí Es verdad. en Huelva, que después hice peso muerto también. Y recuerdo que desde ese momento yo tenía bastante ganas de hacer ese más de 300 por 300 6, por que era lo 5, que me tenía acuerdo que quería, sí. por 5. Y bueno, al fin y al cabo sabíamos que podíamos hacerlo porque a repeticiones en sentadilla soy bastante bueno. Y bueno, 302,5 por supuesto, 300 no íbamos a poner, 302,5 para superar a Joan y fue mágico. 302,5 por 6 que fue, ya os digo, una locura. Después de eso me llevé, no sé, si 15 minutos viendo blanco. O sea, fue muy duro. Fue duro, fue duro. Muy duro. Luego el picking, lo que comentaba es que a lo largo de estos años hemos probado, siempre le funcionado un picking ondulante, ¿vale? Cuando también hablamos de que hay gente que le funciona lineal, con el nivel de masa muscular, de rendimiento y todo, Tony no se recupera de una semana a otra porque tira pesado si queremos también rendir en sentadilla, en banca y en peso muerto sobre todo. Entonces, cada 2 semanas, una single. Al principio, fijaos lo que hacíamos, era una single, o sea, hacíamos 3 singles más la competición. Pero siempre veía, y analizando los datos, digo, coño, la tercera single al final es la que mejor salía.
Y en la cuarta replicaba el mismo rendimiento, a lo mejor a nivel de kilo, pero no igual la proyectada, con lo cual decía, mantiene muy bien la fuerza Tony, pero no es su peak. Entonces, vale, vamos a acortarlo. Entonces eran 2 singles, en la que single, ondulo, y compito en la tercera single en la competición, ¿vale? Aquí fue cuando nos dimos cuenta de este detalle y empezamos a replicarlo. Y también ya ir jugando con qué cantidad de volumen de fatiga metíamos en la sesión de ondulante. Dependiendo si en ese bloque lo que le primaba era la sensación de pesadez en la espalda o el ritmo en el rebote. Fijaos hasta qué punto, jugando con la brecha entre la single y el back-off y luego la semana de ondulación, podemos ir hilando fino en estos detalles. Si te pesa más en la espalda, vas a necesitar más kilos. Si necesitas más ritmo, menos kilos porque te hace ser más lento y buscar más velocidad en el rebote. Entonces el piqui lo teníamos también cuadrado. La banca era también curioso porque siempre hacemos mini bloques en banca y para mí tiene 2 días primarios. Los días terciarios y cuaternarios dan un poco más igual, son de soporte, dependiendo si queremos meter más volumen o menos. Pero trabajando una cosa que hablé con Amerigo, que era, trabaja la single y a la vez en el mismo bloque las altas repeticiones. Y va jugando con ello y con la fatiga. Single y altas repeticiones. Y hacemos mini bloques siempre, de 3 semanas más ondulación. 3 semanas más ondulación porque siempre agarra este pico. Se pueden hacer 3 y 3 semanas lineales jugando con la cuarta semana más ligera, sin meter la ondulación, dependiendo del escenario y de la fecha, pero siempre mini bloque. Y lo que hacía era cuadrar la selección de los ejercicios. Por ejemplo, el primer bloque, pin con single, banca a 1x10, banca de competición. Banca principal 1x4, banca secundaria, pero banca de competición 1x8. Banca por 1, banca de 5 segundos de pausa por 1. Volumen 5x5 y un 2x2 con pausa larga. Íbamos jugando con todo esto. Entonces, hacíamos como mini preparaciones. Y yo selecciono los dos ejercicios primarios que quiero, ¿vale? Porque normalmente hacemos una frecuencia 4 y vamos combinando en unos bloques single con alta rep, bloque de volumen. Y así vamos jugando, ¿vale? Y ha funcionado también bastante bien. Tenemos que seguir, sobre todo, ajustando mucho la parte técnica y haciendo single, pero necesitábamos no dejar de lado ese punto débil que eran las altas repeticiones de Tony, sin llegar al fallo, ¿vale? Sin llegar al fallo. Y sobre todo un movimiento que le permite ser mucho más agresivo en la Agresivo. programación. Igual que en Claro. el peso muerto y la sentadilla, tiene que ser mucho más tranquilo en la banca, que además es un movimiento más flojo, lo que le permite apretarle mucho más, sin duda. Sí, sí. Correcto. Y en el peso muerto, bueno, pues en el peso muerto, como decíamos, bloques y single cada 3 semanas, a 18 semanas vista, con 9 semanas luego con 3 single. Jugamos también con el peso muerto con pausa, con un esquema también ondulante de oleadas que era 3x6, 4x6 y 1x2, ¿vale? Que se repetía 2 veces este esquema. Y a 10 semanas lo que hicimos fue oleada. Y entonces, fijaos, en banca lineal, el mini bloque lineal de 3 semanas más ondulación. En sentadilla principalmente, ondulante, una semana sí, una semana no. Y en peso muerto, oleadas. Cada movimiento tratado de una forma diferente. En peso muerto, una curva de recuperación más amplia y también para jugar con la interferencia con la sentadilla, cada 3 semanas. A 10 semanas, un 5x3, luego un 6x3 y una triple. 5x3, 6x3, pico de volumen, triple la más pesada. Single, que no tiene que ser con un carácter de esfuerzo súper alto, ¿vale? No se busca un récord, ni muchísimo menos vamos a intentar superar nunca en entrenando ese peso muerto récord que tenemos de 340, 347, ni la sentadilla. Nunca intentamos superarlo, que esto es la cosa que la gente no entiende, y más en este tipo de levantador. Single, 5x3 para replicar y una triple ligera. Fijaos cómo no se repite el mismo esquema a la hora como del tapering, porque el tapering de sentadilla de Tony es al estilo soviético y dura 3-4 semanas. No es repetir las mismas oleadas. Las oleadas tienen un objetivo previo de intensificación que puede ser a doble, puede ser a triple, a cuádruple, porque les sientan muy bien las altas repes. De hecho, ese día que dice Tony del AMRA, de los 280 y demás, también estuvimos tirando el peso muerto y siempre te han sentado muy bien las triples en el peso muerto, con lo cual por eso hicimos las triples para el campeonato más importante, que es el Mundial, y una single a 3 semanas vista de la competición,
otro poquito de volumen, estilo puro soviético para mantener el performance, y una triple súper ligera con 290, 295 para coger ese ritmo, disipar fatiga, cortar el volumen y competir. O sea, todo está milimétricamente pensado, cuadrado, después de mucho tiempo afinando, probando y testeando cosas. No grandes cambios, microajustes Y ya de constantes. cara a una competición tan importante que no va a hacer, va a ir a lo que funciona, está claro. Mm. Cuando ya tienes una competición A tan muerte. importante no se te va a ocurrir a ver qué invento. Va a ir a lo que sabes que funciona y a asegurar que salga todo bien, por supuesto. Exactamente. Esa competi que era la más importante del año, que aunque para Tony no fuese un buen día y no acabase contento, fue una locura El y rendimiento que fue locura. fue una competición en la que lo único que no se pudo testear bien de rendimiento fue el peso muerto, porque había que asegurar esa segunda plaza, ¿verdad, Tony? Sí, un poco de la sensación de esta competición me hace viajar atrás a 2021, hombre, no es exactamente igual, pero cuando quedé cuarto en el Campeonato de España, porque, claro, o sea, principalmente desde que 2021, que fue nuestra primera competición, nuestro primer mundial, nuestro objetivo era ser campeón del mundo, costase lo que costase. ¿Qué ocurre? Que en 2021 era el último año de Corentin Clement de Nicolás Periut. Ese año competí contra él, quedé segundo. En 2022 bajó de peso Corentin Clement, porque Corentin Clement al subir a Sí. Junior subió a 120 y luego bajó. Competí contra Corentin Clement, quedé tercero, porque además competí contra Anthony Doughton, creo que se llama, que es un americano. Aún así fue el primer año que hacía el récord del mundo. 2023, un chico con el que había competido el año anterior de Libia Sí, sí, transformó, o sea, literalmente yo no he visto. tunecino, tunecino. Sí, Tunecino, de correcto. Túnez, sí. Tunecino se presentó a esa competición que no lo daba a nadie como ganador y hizo una competición increíble y ganó esa competición. Por así decir, ese ha sido el año más factible, pero para nosotros no lo era a nivel de nuestro rendimiento. Y luego en 2024, cuando todo se ponía de cara, parece que sí, que al fin y al Bueno, y, cabo, y Kaki, no has mencionado a Kaki, exacto. que Bueno, Kaki, por no has supuesto, mencionado Kaki, a Kaki. Tus rivales han sido los mejores de la historia de 105. O sea, los exacto. mejores literalmente de la historia, todos agrupados en cada año. O sea, no te ha tocado nunca ninguno en el que no haya nadie. Kaki ha sido récord del mundo Open siendo De junior de banca. banca. Sí. La primera vez que competí contra él fue en un europeo, hizo 880, luego Corentin Clement tenía de total 870 y tanto, y luego ya este último año, cuando vamos a 2024, todos los de 2000 ya no son junior, parece que todo bien, y aparece este chico, el danés, Regin Stergakis, que bueno, al fin y al cabo, obviamente sabíamos de su potencial, lo habíamos visto entrenando, lo habíamos visto sus vídeos de Instagram, pero es cierto, bueno, a nivel de lo que proyecta entrenando, no hizo el total ese en competición, porque entrenando no tiene 930, Sí, 940, no sí. sé cuánto, Y nunca había pero competido internacional. nunca había competido Claro. internacionalmente, solamente ha hecho una competición en su país, pero claro, el problema de alguien así es que haciendo, no una competición mala, porque hizo muy buena competición, hacía más de 900 de total, era algo que estaba fuera de nuestro alcance. Lo que pasa es que hasta que para mí, yo iba a esa competición, aunque él estuviese Claro, dominado claro. delante mía, Total, yo iba a total. ganar. O sea, yo iba a ganar, me daba igual, porque la competición es eso, puede blanquear, puede quedarse solamente con el opener, puede hacer un montón de cosas, entonces tú vas a ganar. ¿Qué ocurre? Hace la sentadilla, 317, ahí le marcamos nosotros la ventaja de 20 kilos en sentadilla. Hace el opener de banca, le dan el segundo intento de banca nulo. Le Si fallaba el sube. tercer, le sube, solamente se quedaba con el opener si no lo hacía. Que más o menos si hubiese sido una locura, a lo mejor tal, pero después en el día del peso muerto también tenía el día, porque hizo el récord del mundo de peso muerto, 366. Y de Y, total, y y de bueno, total, bueno. bueno, hizo récord de todo, absolutamente de todo. Y claro, tú llegas allí, te ves segundo del mundo y la gente me decía, ¿que estás contento? A ver, estoy contento. Obviamente has quedado segundo del mundo, pero mi objetivo no era este, mi objetivo era ganar. Y Y luego, esto es duro, Tony, porque estamos hablando de que llevamos no 5, pero 4 años persiguiendo lo único que se nos ha resistido, que hemos roto 5 veces el récord del mundo de sentadilla. Hemos hecho todas las marcas, campeón de España, la mejor marca histórica de España, todo, 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 y solo se nos ha resistido una única cosa.
Y la gente muchas veces parece que es, o si te falta esa pieza del puzzle ya no has hecho nada. Y es más, si haces esa pero no haces todo lo demás, como le ha pasado a otros competidores, no pasa absolutamente nada, porque no puedes tener esa medallita, ¿no?, de campeón del mundo. Pero es que lo que has logrado es mucho más gordo que todo eso. Pero claro, te quedas con una sensación, es que no podía hacer nada. Es que lo que habla, lo del tema de todos los logros que has hecho, lo ves a posteriori. Es decir, a posteriori dices, vale, Claro, es cierto que he hecho esto, que es más incluso de ser campeón Correcto. del mundo por Un simplemente día. por, Exacto. por el rendimiento que has tenido durante tantos años. sí, Claro. Que por la lo que hablamos constancia. siempre, no es llegar, es mantenerse. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pero en ese momento yo me quedé una cara de tonto, o sea, no tenía hambre, no tenía ganas de comer, serio, vamos, ya os digo, o sea, surrealista. Fueron como unos días de desconexión a nivel mental que era, de hecho yo me planteé de verdad voy a ir al europeo 3 semanas después, 5 semanas después, o sea, no tenía ni ganas de competir, nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Se nos pone la competición que tenemos que ir al absoluto también, tenemos que hacerla. Y por supuesto, en ese mismo campeonato también me entero que este chico, Reguín, no va al europeo. Entonces, eso me da una cierta cancha a que voy a volver a pelearme con todos menos con él. Y me da una pizca de motivación, por así decir, y además conocer que bueno, cuando me pasaron una semana después, ya estaba focus. O sea, yo estaba una semana después, es cierto que estaba Ah, mirando a la pantalla menos de una semana. Menos de una semana. exacto, el tiempo de volver y saber que tenía que ponerme de nuevo y estaba allí ya entrenando y con el objetivo del nacional y luego el europeo. Luego tenemos lo que se pone, ¿no? La maratón de competiciones, porque La hasta aquí triada. realmente la primera preparación fue una preparación completa hasta 26 semanas el universitario, ¿no? desde el universitario al mundial, 26 semanas. Pero ahora, en un mes, vienen dos competiciones más. Lo bueno, porque al final fue una noticia buena, es que el Campeonato de España era sencillo. Entonces, No venía para Fuentes, no teníamos vosotros, que apretar. exactamente, no venía Fuentes y teníais pues que el campeonato realmente, haciendo un campeonato normalito, un día normal, sabía que iba a ganar y eso le hace también no tenés que apretar. Y claro, cambia por completo, porque si Total. tuvieses que sacar tu 100% en un mes 3 veces, es una puta locura, pero pudiste ir al de España como medio de entrenamiento, ¿no? Una competición Total. bien, porque tiraste, Apretamos un hablaremos poquito de las más de marcas, lo, tiró fuerte, pero apretamos un poquito más de lo que teníamos en sí. mente, correcto, porque se sintió especialmente bien. Sí, sí. El objetivo era hacer la marca mínima internacional, era, ¿no? Que era la que hiciste. Verdaderamente, supuestamente, no la necesitábamos hacer Exacto. validar en la competición, solamente ganarla. Pero bueno, ya que estábamos allí, para hacer 8:20 me quedo en Sevilla, ¿sabes? No voy a, Correcto. voy al campeonato, hacemos 8:20 y no pasó nada. Al fin y al cabo, con 8:20 teníamos bastante margen con respecto al segundo, no había ningún tipo de duda. Y ya está, pusimos el tercer intento de peso muerto que fue para saludar y no cansarnos. Y simplemente ya pensando al fin y al cabo, obviamente la gente, oye, ¿por qué no has tirado 3:50? Compito dentro de 2 semanas. O sea, literalmente yo competí un domingo y el viernes siguiente estaba montándome en el avión. O sea, yo Exacto. competí un domingo y esa misma semana yo llegué a Sevilla, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya volaba a, La a, donde República Checa, a ¿no? República Checa porque yo el domingo tenía una atleta, es decir, la chica menos 63 junior que ya competía el domingo. Entonces no iba a ir y volver 2 veces a República Checa. Entonces me cojo el vuelo una semana antes y me quedo allí toda la semana. Entonces, literalmente fue competir y 5 días después estaba montado en el avión directo a mi siguiente competición. Entonces era una locura, Que, obviamente no íbamos a arriesgar nada. que dentro de lo que cabe, pues más o menos coincidió bien para poder respetar esa programación ondulante, ¿verdad? Entonces fue como campeonato del mundo, una pequeña descarga, otro pico en el campeonato de España, ondulación en la siguiente y a En competir. realidad coincidí bien, no diría yo la palabra, porque tuve que hacer malabares y quebrarme la cabeza de una forma porque teníamos que hacer algo que no habíamos testeado nunca antes, que era con una especie de tapering con sesiones SBD. Yo con Tony SBD, correcto. no Claro, suelo hacer sesiones SBD por la fatiga que le genere y demás. Pero no, el problema no es la sesión SBD, es hacer tiradas pesadas, digamos, en la sesión SBD. Entonces, claro, si yo tengo que tener en cuenta que el picking de Tony en sentadilla tiene que ser ondulante, la banca tiene que ser lineal y en el peso muerto es con una oleada y tenemos 3 semanas, cuadrar eso
Fue difícil, pero os lo pongo y os lo cuento, ¿vale? Estamos, digamos, justo después del campeonato mundial, ¿vale? Y tenemos 3 semanas hasta el campeonato en realidad son menos, ¿vale? Tenéis que contar que cuento 3 semanas porque son enteras, pero en realidad son menos días. Entonces, competimos un sábado, le dejo el lunes de descanso a Tony y el martes volvemos. Y hacemos un simple 3x3 el martes de sentadilla con 250, ¿vale? Una banca con una triple ARP67 que fueron 155 y volumen 4x3 y accesorio. El miércoles volvemos a meter close grip con banca, un poquito de accesorio. Viernes le meto de nuevo sentadilla a altas repes, ¿vale? Junto con un peso muerto sumo. Un 2x10 en sentadilla con 205, que es que aquí pues no había tiempo de recuperarse y estamos muy fatigados, ¿verdad, Tony? Esta semana estábamos jodidos. Esa semana era jodida, sí. Es cierto que yo recuerdo peor, incluso la semana después del Mundial, porque al fin y al cabo era una tirada mucho más pesada, ya habíamos ido al 100%, que la de después del absoluto, Sí, sí, esta, pero esta, sí. esta es la de después del Mundial, por eso digo que estaba jodido. Ah, no, la de después del Mundial fue totalmente horrible. O sea, Esa, exactamente. sí, esa Eso fue es. Esta horrible. O es la de sea, después del Mundial, justo, justo. 250 encima no me ha pesado nunca tanto. Exacto, 3x3 con 250 el martes, pero es que el viernes 2x10, esas altas repeticiones que os decía antes, pero en movimiento de competición puro, sin variantes, de sentadilla, y una triple con 270 más un 3x3 con 235 de peso muerto. Sábado banca de nuevo, y ahora, aquí viene, digamos, lo interesante un poco, ¿vale? Metemos una single de peso muerto, ¿vale? Con 290 y un 3x3 con 255. Sigue subiendo el nivel de base de esos 250, pero le meto una single, ¿vale? Construida en pirámide, por cierto, que le viene muy bien a Tony. Una single en banca con 160. Mismo esquema luego, banca con cerrado. La sentadilla, un 2x10 con 210. El mismo día de la semana anterior que te estaba diciendo, 5 kilitos más. Y el peso muerto, en vez de una triple, una single con 295 y un 3x3 con 245. La single ¿Bien? primera era de sentadilla. Es que has No, dicho de no, no, peso muerto, por eso. no, peso muerto. Sí, sí, la primera single, Claro, el lunes, single con sentadilla. 290 de sentadilla Exacto. y single con 160 de banca. Eso. Y el jueves, 2,95 de peso 2x10 muerto. con sentadilla y una single con 295 de peso muerto. Fijaos Eso. también la diferencia de intensidad. Más intensidad de la sentadilla, menos en el peso muerto por la fatiga que le genera. Intensidad me refiero relativa, aunque había 5 kilos de diferencia, ¿vale? Y ahora, a una semana vista del Campeonato de España, ondulo de nuevo en la sentadilla y hacemos un 3x3, pero con 260, sigue subiendo. Recordad que la primera semana 3x3 250, la segunda semana, aunque tuviese single, 3x3 con 255 y la tercera 260. Single de nuevo en banca, porque al final eran una ondulación después del campeonato y luego 3 singles seguidas, coincidiendo la última con el Campeonato de España. Single al inicio de la semana con 167, 170 el volumen, el mismo esquema, banca cerrada el martes y el jueves sentadilla de competición de nuevo, pero en vez de un 2x10, que era fatiga muy alta, le bajo a un 2x6 con 200 kilos, ¿vale? Bajamos carga y bajamos repeticiones, pero mantenemos las repeticiones media alta y quitamos el peso muerto porque habíamos hecho ya la semana anterior el trabajo con la single, ¿vale? Competimos en el Campeonato de España, que hicimos, ¿cuánto fue, Tony? La competición fue 320, 177 porque fallamos 80 y Eso es. luego, porque al fin y al cabo íbamos a intentar el récord de España, sí, ese día estábamos, que no estábamos, y luego, que fue el único momento que palmamos, y luego 322 y medio para el peso muerto, que lo justo para 322 y hacer medio. 820. Que Sí, salieron, que estaba nada, muy America y me bien. dice, los mejores que le he visto a Tony. Muy, muy bien. Y eso nos dio una confianza, ¿verdad? Para el peso muerto espectacular. Nada, sin duda. O sea, sabía que 2 semanas después Visión Túnel y de hecho ahí fue clave. Fue clave esa tirada, aunque hayamos hecho ese cambio que no estábamos acostumbrados, el de hacer una sesión de single SBD, que al fin y al cabo era la competición. Luego, una semana después, justo el día que llego a República Checa, hago una sesión SBD. O sea, yo llego a Eso. República Checa, me bajo del avión, llego al hotel, movilizo y hago una sesión SBD con la última, pero sin cambiar el esquema. Es decir, hacíamos Exacto. single, seguimos haciendo la single en banca, aunque no fuese la más pesada. En sentadilla hacemos el 4x4, entonces hacemos una sesión SBD, pero por hacer esa sesión SBD no cambiamos nuestro esquema, que era volumen, single, triple. Justo. Claro. Efectivamente. Ahí fue el verdadero de quebra de cabeza. Pero yo
Y es que maticé y digo, vale, las 2 semanas raras son estas entre el Campeonato de España, el Mundial y el Campeonato de España. Pero luego ya aprovecho y desde el Campeonato de España hago como si fuesen 3 sesiones SBD, ¿vale? Como si fuese 3 sesiones SBD, pero una en la que tiro más pesado, ondulo y luego vuelvo a tirar más pesado que coincide con el Campeonato de Europa. Entonces ahí fue el arte, digamos, de el Exacto. martes después del Campeonato de España, otra vez triple de banca en vez de single, 4x3. Sentadilla, metemos un 3x3 con 240 el miércoles, 2x5 en peso muerto con 250 y banca de nuevo, que ahí fue una sesión SBD en mitad de la semana el miércoles para respetar esa frecuencia que necesitábamos meter y tener día secundario y día primario. Y jueves, banca de nuevo. Y el sábado, sesión SBD, allí ya en el viaje. 3x4, que fueron 260, 65, 65. Una single con 165 y un 4x2 de banca. Y mantener lo mismo que sabíamos que funcionaba justo una semana previa al campeonato, que era una triple ligera. Más ligera todavía que la que habíamos hecho previo al campeonato del mundo, que fueron 2,95 la triple, aquí 2,85. 2,85, correcto. Que además, bueno, fueron unas sensaciones brutal. O sea, Locura. esa triple fue locurón. También Efectivamente. Entonces, realmente es que las sensaciones del peso muerto venían buenas también desde el propio Mundial, porque en el Mundial, aunque no sí, sí, apretase, sí. el tercer intento fue una locura, que se movió súper bien. El tercero, el segundo del Campeonato de España, lo mismo. Es decir, que el feeling ya era, aunque no hubiese tirado RM en ninguno de ellos, el feeling era bueno en todas. Exacto. Entonces, yo creo que fue como el cúmulo de alcanzar ese pico, no terminar de explotarlo, mantenerlo y terminar de explotarlo en la última competición. De hecho, Claro. le escribimos como fijaos, 31 semanas de preparación desde ese campeonato de Europa que dijimos Universitario, ¿no? hasta este último campeonato de Europa aquí, 31 semanas de preparación. Esta última semana, que es el tapering previo al europeo, todo este bloque último le llamamos la épica. Y otra vez triple de banca el lunes con 5 kilitos más, en vez de 140, 145. El martes, de nuevo, sentadilla, pero ahora más ligera que la semana anterior, que era un 3x3 con 240, pues aquí un 3x3 con 220. Peso muerto sumo, en vez de un 2x5 con 250, un 2x5 con 235, pero mantenemos el mismo esquema, solo que bajamos. Tapering, Ujú. banca, que era esa sesión SBD ahí mitad de semana que os decíamos, close grip con un 4x5 RP6 para mantener esa misma frecuencia. Jueves, banca tempo, un día cuaternario tranquilito. Y el sábado, la tercera y última sesión SBD que coincidía con la competición del Campeonato de Europa. Que hicimos 336, 180, 355, 866 kilos. Mejor marca histórica de España absoluta. Mejor marca histórica, por supuesto, junior. Y récord de absolutamente, pues todo. Récord de peso muerto, 5 veces récord de sentadilla y coronando, que fue una locura. Entonces, fijaos cómo ha sido todo el proceso de la programación y lo difícil que es, porque estábamos haciendo ajustes que no habíamos probado nunca, pero que tenían sentido. Exacto. Muchas veces, cuando has hablado del tema de cómo colocamos las sesiones, pero siempre respetando nuestro esquema, que sigamos siempre lo mismo, hay una palabra que es clave que has dicho, que obviamente creo que es súper, súper, súper importante para un entrenador, que es como que recuerdo que la primera vez que se lo escuché fue a García Gallardo, la palabra de el arte de la programación, porque literalmente puedes saber mucha teoría, puedes conocer mucho sobre powerlifting, puedes conocer el que más sepa, pero si no eres capaz de ver eso en tu mente, ese esquema de Total. saber cómo colocar las sesiones, saber cómo moverlas y respetando siempre lo que te funciona bien, si no eres capaz de ver eso, no sirve para ser De entrenador de powerlifting. encajarlo totalmente, porque es que te enfrentas muchas veces con toda la teoría a un papel en blanco y no tienes ni idea de qué Ni coño idea hacer. de cómo encajarlo, pero si eres capaz de mover sesiones, calcular los tiempos de recuperación, ver cómo lo organiza en función de lo que tenemos, eso es clave. Y sin duda ahí dimos en la tecla de que, bueno, no habíamos probado nunca la sesión SBD, pero no tenía por qué ir mal porque estábamos respetando el patrón que nosotros seguíamos. Exacto. Y, y luego, pues para la competición, pues para mí, a nivel mental, la semana esa donde yo vengo de Málaga un domingo y sé que me tengo que ir el viernes, esa semana fue para mí muy dura, pero otra cosa que también me viene muy bien, que he notado sobre todo en dos competiciones, que ha sido Budapest y República Checa, y sin embargo creo que me restó un poco en Malta, fue el concentrarme una semana allí antes de competir. ¿Por qué?
Sí, porque verdad, yo no lo digo. durante mi día a día llevo hacia adelante universidad, trabajo, entrenamientos, Redes todo, sociales. redes sociales, muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy aquí en Sevilla, pues tengo que ir a la universidad por la mañana, tengo que estudiar, tengo que estar pendiente del trabajo, tengo que estar pendiente de las programaciones, tengo que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, yo cuando me voy una semana fuera, a nivel trabajo, lo que hago es que una semana previa preparo 2 semanas de programaciones, adelanto dos semanas de programaciones a todos mis atletas, solamente resuelvo dudas durante esa semana porque sé que estoy full concentrado en mi competición y lo que hago es una semana vivir como un completo atleta. O sea, literalmente me dedico a grabarme entrenando, a entrenar y a las correcciones que podamos ajustar en esa misma semana. Da la casualidad que en esas dos últimas competiciones, Amerigo estuvo conmigo toda la semana y Amerigo es un completo, absoluto loco que estaba allí detrás mía todo el día, viéndome cómo iba todo y hablando con Rubén y afinando algunas cosas y dialogando conmigo. Y creo que eso para mí ha sido muy importante porque yo salí de Málaga quemado, por así decir, porque sabía que me tenía que ir el viernes. Al fin y al cabo, después de una competición hay muchas emociones que necesitas como sopesarlas durante un tiempo y no tuve tiempo, literalmente sabía que el viernes tenía que coger el avión, pero esa semana allí para mí me sirvió de eso, de concentración, de centrarme. De hecho, bueno, palmé 180 una semana antes, 2 semanas después lo hice, simplemente por el haber estado una semana concentrado en la competición, en la técnica. Solamente mi vida era entrenar y grabarme, o sea, no hacía otra Es que cosa. por eso, al final, luego, por eso tiene sentido cuando los que se preparan en MMA se van a un campo, ¿verdad? A estar Claro, full focus y salir de su rutina, de su trabajo, de su tal, y estar solo ahí. Hace poco lo hablaba yo también en un email contando cuando me fui previo al Campeonato de España con Amerigo una semana a Italia. O cuando, ¿cuántas veces has venido, Tony, aquí a sí, preparar campeonatos importantes y hacer las tiradas aquí, estar aquí? O sea, es que esa parte de concentración y de viajar, cuando estás realmente en modo atleta, es brutal. Y no, yo luego, creo que tío, es una cosa que es importantísima de lo que hemos hablado del cambio de esquema es la confianza del atleta. Es decir, cuando tú haces un cambio, que al final esto es un cambio que sí que es importante, pero es un cambio sutil, porque como ha dicho Tony, el esquema era el mismo, lo único que hacía una cosa diferente que era las sesiones SBD, el atleta tiene dos formas de tomárselo. Una, va a salir bien, Total. un cambio en esquema, lo único que hay sesiones SBD va a salir bien, o hemos tenido que hacer malabares, esto va a salir mal. Si el atleta piensa que le va a salir mal, va a No, salir está mal. claro. Porque Sí, las sí. sesiones le van a salir mal, va a encontrarse peor, le va a poner la excusa de que el SBD era el muy duro, SBD. Es patatín lo que patatán, y decía se de va a la encontrar mal. confianza, es lo que Exacto, decía la exacto, exacto. confianza en el entrenador y en la metodología Y y es en que es tan entenderlo. importante eso, tío, es que eso es tan importante, es lo que hemos hablado, los que sean alumnos del máster hablaremos también de ello, de los soviéticos, la confianza ciega que tiene un entrenador de que entrenando a lo mejor no han tocado ni el opener. Y luego en competición el entrenador le dice, vas a levantar 42 kilos más, pum. Y el atleta va y lo pone y lo levanta. Exacto. Eso es. ¿Por qué funciona? Porque el atleta está en ese mood y entiende eso y va con esa confianza. Si el atleta tiene en esta situación en la que realmente habéis mantenido la estructura y si lo ves desde aquí dices, coño, tampoco han cambiado tanto, pero sí han cambiado, porque ha sido la primera vez que hay un SBD, la primera vez que se compite a 2 semanas de competir, aunque haya sido ligera, muchas cosas han cambiado. Si el atleta, si Tony en este momento hubiese tenido esto de duda, hubiese salido mal. El Sí, europeo sí, sí. hubiese salido mal, 100%. Y para que salga bien, tiene que haber confianza ciega en que el cambio, el ajuste y todo va a salir bien. Es que No, podría no, haberle dicho, el time to peak, mi Tony, como vamos a hacer 3 sesiones de SBD, la segunda también va a ser a single para replicar como en la competición del Campeonato de España, ¿no? Vamos a respetar, vamos a hacer una sesión de SBD, pero vamos a respetar el esquema que hemos sabido que funciona que y funciona. vamos a hacer esto tal y cual. Mm. Y claro, también empieza por la parte de la educación, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. Sí, no, 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 es sin duda. Es que, y yo creo que la confianza es el pilar fundamental porque aunque yo no estuviese de acuerdo en lo que me estaba haciendo Rubén, porque yo puedo tener una idea que difiera, que no lo vea igual y tal, que lo hubiese yo planteado de otra forma, es que me da igual. O sea, si Rubén me pone a hacer saltos al cajón durante todo el fin de semana para esa competición, yo voy a saltar al cajón durante Sí, todo ese sí. fin de semana Claro, claro. porque me está diciendo que así voy a llegar mal a la competición y que yo pueda plantearme, ¿esto qué sentido tiene? No, queda igual. O sea, literalmente, aunque tú no lo veas así, debes de leer el plan y ejecutar. No más. Exacto, 100%, No hay más. O 100%. sea, no le des vueltas, tal, esto me hubiese venido mejor. Eso lo ves a posteriori, cuando ya barajas, lo hablas con tu entrenador, Exacto. tal.
y ves que puede haber solucionado, que puede haber ido mejor, que hubiera peor. En este caso, mejor no podía haber ido nada porque hicimos todo lo que queríamos, pero es algo que si no hay confianza, no hay entrenamiento, sin duda. Y Víctor, tío, cuéntanos, pues tú, la gente tampoco lo sabe, pero tú le llevas la nutria a Tony. Y creo que cada vez lo habéis hilado mejor y mejor, que muchas veces hemos probado diferentes estrategias y ya en las últimas cada vez lleva mejor el peso, porque Tony se ha llegado a poner en 111 kilos cuando se le va de las manos, porque ya lo he dicho 200 veces, Tony en realidad es un menos 120. Lo que pasa que la ha llevado muy controlado y la ha llevado súper bien. Cada vez a gente flipando. Tony me decía la composición corporal que está sacando, cómo ha mejorado, los kilos cada vez mejor puestos. ¿Cómo habéis hecho la parte de la Nutri en estos previos al campeonato, tío? Que la habéis llevado cada vez mejor y sin descarga de agua. Sí, realmente ha sido sencillo, como ya llevamos mucho tiempo, muchos años que yo le ayudo con, pues más que pues, a tener un poco control de todo y ya sabemos más o menos los tiempos que necesita. Con Tony además tengo claro que lo ideal es que haya el mínimo cambio posible y el mínimo estrés posible antes de competir. Entonces, ya sabemos más o menos los tiempos que tarda en dar un peso y él cuando entra en estado de competición, sale menos, come menos fuera y el hecho de simplemente hacer dieta y comer limpio, ya el peso corporal le baja. Y eso es normal, ¿no? No, en plan, nos pasa a todos, pero en el caso de Ya, Tony, que tiene un metabolismo muy rápido, un atleta con una buena genética para ganar masa muscular y por tanto un buen metabolismo, eso se nota mucho. Y el hecho de haber competido 3 veces para lo único que venía bien era para el peso corporal. Para el que su Correcto. peso corporal ha sido Sin algo duda. muy bueno y es que ha estado como 8 semanas Dando en 105 y mood medio. de competición y eso ha hecho que el peso corporal estuviese siempre en competición. Entonces, para la única que tuvimos que bajar fue para el Mundial, que hicimos lo que hacemos siempre, pues desde la off-season, bajar un poquito la comida, quitar comidas libres y luego ir ajustando para estar ya en el peso de la competición entre 1 y 2 días antes, que es lo que Y hace cargar bien antes de la competición, que y eso siempre poder lo hace. comer, llegar comiendo a la competición. Y en la otra se ha mantenido el peso, incluso para la última, para el europeo, es su metabolismo de estar en ese mood de competición, de lo que ha comentado antes, de que estaba allí en la República Checa, que estaba como un atleta que tenía cero estrés, que estaba, el cuerpo se le empezó a acelerar incluso más Pasada, ¿eh? y llegó un punto en el que tuvimos que hasta 4 o 5 días de la competición subir la comida y Comer. decirle, vamos a meter una comida más porque se te está Podría cayendo el pesar 100 peso seguro corporal y si no tenemos que subíamos. subir. Y ¿Cuánto realmente diste, las Tony? máximas calorías que hemos tenido nunca han sido a 3 o 4 días del Yo campeonato. recuerdo que era esa sí misma semana, mantuvimos el plan, mi peso iba bajando, iba bajando, iba bajando, estaría en 306 por ahí, y bajamos de 105. Nuestra idea era llegar en menos de 105 ese mismo día para que pudiésemos hacer una comida antes del pesaje, pero a 2 o 3 días de competir, le digo, Víctor, acabo de pesar, no sé si 103, Sí, 103,5 creo. 103, algo así, entonces ya eso se nos iba de las manos y manteníamos, entonces tuvimos que subir la comida, que incluso subiendo la comida el peso no subió, o sea, estamos hablando de que a lo mejor pesé 104 o algo así, y que mantuvimos ese peso, ese peso, ese peso, y hasta que ya el día de la competición hice no una, hice dos comidas antes del pesaje. Yo ¿Cuánto diste en la competición? no me acuerdo, 104,1, 103 Sí, algo, por ahí. Sí, sí. 104,1 Sí. pues sí. ¿Y cuántas calorías estaba moviendo, Víctor, más o menos? No, con la subida bastante. Los últimos días estaría, no lo sé exactamente, pero sobre 4.000 más o menos. En los Vale. últimos días porque le tuve que hacer un aumento como de 500 o 600 calorías en los últimos días. Sí. Para que la gente se haga también una idea que la parte de Nutri gusta y da muchos problemas. Por eso te digo, yo te lo he dicho y os lo he dicho los dos. La enhorabuena por esa parte del trabajo que habéis estado haciendo cada vez afinando. Lo mismo con la programación, cada vez afinando mejor la parte de llevar la Nutri, tío, y llegar comiendo cada vez más. Al final es que lo está haciendo cada vez mejor. Sí, Sí, yo creo que además también, lo hemos hecho sencillo. Yo creo que sí, la clave, tío, después del podcast de Joel me escribieron unos cuantos que si hacía asesorías de nutrición, ¿no? Es decir, solo ayudo a algunos de mis atletas, no como un servicio profesional, Si sino vais a como una un cosa que me mundial y gusta. podéis hacer récord del mundo, os ayuda con la nutrición. exacto, Entonces, en el caso de Tony, yo se lo dije, digo, tío, si es que esto, mi mentalidad, mi forma de verlo es que cada vez sea más sencillo. La Claro. nutrición para powerlifting, para culturismo, es otro rollo. Para Siempre lo has powerlifting dicho, tiene que Víctor? ser lo mínimo, el mínimo estresor posible. Estar en unas calorías que te recuperes,
que ganes masa muscular, que ganes fuerzas, que no te estresen, que se adapten a tu día a día y a partir de ahí, pues en los últimos momentos, ajustar. Hay atletas que, también esto depende de la forma de ser del Sí, atleta, de hay la atletas que persona. prefieren estar por encima y luego hacer un corte de agua y apretarse de otra forma. En el caso de Tony, yo sé que no, que prefiere eso, mínimo estresor posible, que el peso corporal sea llegar comiendo a la competición y no hacer ningún cambio drástico, y así lo hemos hecho. Y el cambio físico se nota. Cada vez llega con menos grasa, con más masa muscular, con los 105 más apretados, y la nutrición es sencilla y adaptándose a lo que él Siempre hace. has dicho Pero eso de lo que la hablamos, recomposición. repetir, siempre lo mismo. Eso Es es, decir, eso, otra, justo. otra preparación, otro día, otro día, otro día, sin buscar la Aburrido, posición. aburrido, aburrido, Aburrido. Correcto, aburrido. correcto, sí, sí. Mientras más aburrido, mejor. Yo creo que ahí, Correcto. Esto es ruso. Nutrición rusa. porque A yo creo Tony que lo único que cuando... le dolía era no poder saltarse la comida de la hamburguesa de los sábados, que él tenía que prohibírselo. Y el Tony, venga, Correcto. una hamburguesita, cabrón. Ya tenía que negociarlo con él, vamos a llegar bien, no te preocupes. Y yo, cabrón, ahora una semana, no, no, yo que sí que vamos a llegar bien negociando. Encima Y... estoy con la carga y sin hamburguesa, todo mal, tío. Exacto, exacto. Pero yo creo que es importante, por ejemplo, yo creo que también depende un poco de la persona, pero no sé, yo veo dietas de algunos otros nutricionistas del Power. No, tiene para este día 5 diferentes comidas. ¿Qué 5? Una, punto, es lo que hay. Yo llego a mi La casa, me repite. pongo, hago la comida, hago siempre lo mismo, no me voy a poner a hacer fajitas, tal. Yo eso me lo tomo un día que tenga tiempo para hacerlo, pero para mí es saber lo que como. Todos los días siempre voy a comer lo mismo, a diferencia del día de entreno, día de descanso, por supuesto. Y, pero que sea sencillo, o sea, que sea que te siente bien, porque al fin y al cabo creo que es muy importante. Por ejemplo, en mi caso que yo Correcto. entreno por la tarde, cuando hago el almuerzo, si hago un almuerzo un poco más pesado, me repercute en el entreno, porque al fin y al cabo la digestión no es igual, en el que tenga más grasas y tal. Y en el caso de eso, yo creo que dado con lo que te sienta bien, eso repetir. O sea, Adaptarte a los momentos que tuvimos que adaptar porque te quisiste cambiar los horarios por el tema de adaptarte a la competición también, que a sí, entrenar por las mañanas, hicimos algunos ajustes para que tengas más energía por la mañana, pero ajustes mínimos. Yo considero, yo conmigo mismo es igual, y es que lo tengo más que demostrado. Si los ajustes son mínimos, siempre que esté bien estructurado, por supuesto, y es a que te acompañe. La nutrición para mí en el powerlifting tiene que ser un acompañante al entrenamiento y no coger más protagonismo. Cuando la nutrición coge mucho protagonismo, es decir, hay que perder 4 kilos, hay que hacer mini cut, hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. Como Eso lo lo odia único mi que colega. hace, eso para mí, lo único que hace es molestar al entrenamiento. Un día vamos a hacer un podcast solo de Nutri, porque Víctor Lo siempre único ha que hace defendido es, eso. y yo lo que quiero es molestarle lo mínimo a Rubén. Que Rubén esté tranquilo con que la nutrición de Tony está bien y no tiene que hacer nada. Oye, ¿le va a no, bajar el que rendimiento en este bloque porque le vas a hacer un minicat? No, Rubén, tranquilo. Le vas a decir, tú ponle lo que tú quieras que Tony se recupera y ya está. sí, sí, no, sin duda. El tema de los minicat, yo desde, al fin y al cabo, como es lo que he sentido en mi propia carne, nada partidario, por supuesto, y porque al fin y al cabo es eso. No, no, Tony, que este bloque que estoy hablando con mi nutricionista, que vamos a hacer un minicat, que cuidado con el tema de la recuperación, o al contrario, o que queda una semana para la competición y tengo que bajar 5 kilos, que no sé cómo voy a rendir en competición, que eso siempre es el mensaje mágico a una semana de competir, cuando te mandan el peso corporal. Por muy bien que ajustes ese tapering, va a salir mal. Es decir, Es ya una puedes tontería. hacer magia con la programación, que ese tapering Sí, sale mal seguro. 100%. Bueno, Tony, antes de que te voy a preguntar un mensaje para los chavales y también que nos digas los objetivos de cara al europeo del año que viene y ¿Me qué vas a tienes preguntar algo sobre Joel? ¿Algo sobre en Joel? mente. Sí, sí, por supuesto. Ahora te vas a preguntar algo sobre. Ya sé tu respuesta, pero te voy a preguntar para que le mandes un besito o Sobre algo. Joel, ¿no? Y también para Víctor, porque al final, ya lo dije en el otro podcast, va a ser Team Castro contra Team V, Tony contra Joel y otro más, ¿no? Que nos pasa. Bueno, lo dicho,
los que estéis interesados y habéis visto ya cómo es la parte de la programación, cómo es integrar la parte de técnica con la parte de metodología, cómo cogemos cosas de la metodología soviética, cómo lo aplicamos con el RPE, cómo vemos diferentes estrategias italianas al estilo de las oleadas ondulantes. Cómo hemos jugado con todo esto, con ese ojo clínico a detectar detalles hasta el más mínimo error. Si queréis aprender cómo corregir a un atleta o a vosotros mismos un valgo de rodilla, un buenos días en sentadilla, la chepa en peso muerto, saber decidir sin tener duda si hacéis una sentadilla plana o con tacón de sumo o con un stand para semisumo. Todo esto que al final muchos entrenadores me vienen y me dicen, Rubén, es que no sé cómo empezar, no sé cómo realmente vivir de esto, porque no te estás formando y si tú no das resultados, no puedes empezar a crecer y a vivir de esto. Entonces, lo primero antes de poder dar resultados y trabajar con la gente es formarte. Entonces, que quiera entrenar, entrar con nosotros a la formación, si queréis que cumplís el perfil, sois unos auténticos frikis de esto, ir al enlace de la descripción, completáis el formulario como ya os he dicho, y el próximo año vamos a montar algo muy gordo con 2 másteres, los más grandes que hemos montado nunca, y vamos a recorrernos a Andalucía con formación presencial y le vamos a dar mucha caña, que a pesar de que Víctor vaya a ser papi, he conseguido convencerlo para montar algo muy, muy gordo. Así que lo dicho. Y bueno, Tony, primero, próximo año, europeo, objetivo. Hacer podio. El año que viene voy a montarme en el podio en el europeo, 100%. Año que viene, ganar la medalla de oro de sentadilla y montarte en el podio en absoluto, siendo tu primer año absoluto. Si va a Anatoly no va a estar fácil, pero el oro de sentadilla. Pero Bueno, yo es verdad que contaba que si fuese de 1000, pero como vaya Anatoly está como ya complicado. Anatoly, lo que pasa es que el europeo no sé cómo será, porque al fin y al cabo es un mes después de Sheffield, no Es verdad. un mes después de Sheffield. Y Pero no va Pero, Anatoly. pero Anatoly no va. No, no va. Anatoly no va. Y en Mil Norlin tampoco, ¿no? no lo No. sé. No. Entonces, bueno, lo veremos. Total, sea cual sea el caso, vamos a luchar por estar ahí en ese podio europeo 100% y, por supuesto, superar con crecer la barrera de los 8,65 y que acabamos de hacer y seguir forjando pues lo que ya La venía leyenda, trabajando. ¿no? La leyenda. Exacto, seguir forjando la leyenda. Lo que Vale. veníamos trabajando durante tantos años, porque claro, hay una cosa que yo creo que no, que yo lo veía así, y es que cuando yo veo, entreno con los que han sido, por así decir, a puntos en los mejores de España, yo me veía y decía, vale, esta gente son los mejores de España ahora, pero yo sé que lo seré en un futuro, pues el simple hecho es que no hay ninguno que trabaje como yo, ni que sea capaz de autoexigirse tanto como lo hago yo. Excepto Entonces sabía que, Víctor. Excepto Víctor. excepto Víctor, que es la única persona de España que, por así decir, se puede equiparar. Tenemos una mentalidad de manera de afrontar el entrenamiento muy, muy similar, porque tanto yo, como le dije antes, de que Víctor le pregunto cosas a Víctor, a veces Víctor viene y me pregunta cosas a mí porque Sí, sabe que sí. soy igual de loco que él. Entonces, sabía algo que era clave, que yo veía a las otras personas que eran los mejores de ese momento y decía, voy a ser el mejor porque al fin y al cabo Y lo eh, tengo claro. vengo trabajando para esto y lo tenía claro desde el primer momento. Llegaría, lesiones, estancamientos, todo, vale, perfecto. Pero había un momento en el que llegaría. A principio de año no pudo ser, pero el año que viene, o sea, este año lo hemos conseguido, el mejor levantador de la historia de España, a punto GL. Y de hecho, pues sé que es algo que el año que viene vamos a seguir luchando por mejorar esa marca sin ningún tipo de duda. Víctor dice que te lo va a quitar en el europeo. Nada, imposible. Solo dice que el europeo va a ser un pelotazo. No, no está preparado. No está preparado. Me he puesto tan nervioso. No está preparado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está Vale. totalmente loco. O sea, Loco. no le voy a ganar sentadilla porque pesa 15 kilos más que yo, pero en peso muerto En sentadillas que anda bien el cabrón, ¿eh? sí anda bien, anda bien. Anda bien, Vamos a anda bien. dejarle un poquito de chance, pero tampoco tanto. A ver, pesa 15 kilos más, levanta Un poquito, un poquito. 9 kilos más. Tampoco. Vale, y ahora, mensaje para Joel. Todo el mundo, cada vez, bueno, es algo que he vivido yo en mis carnes, ha vivido Víctor de hecho lo ha vivido contigo, la has vivido tú también. No sé cuántos mensajes a lo largo de estos años yo he tenido en voy a por ti, nos veremos en tarima, te voy a ganar, a ti te ha pasado más de lo mismo, me lo han dicho a mí sobre ti, me lo han dicho a mí sobre Víctor también. Siempre viene alguien que te dice que te va a ganar
que me va a quitar del podium, que te va a quitar el récord de tal, que igual, siempre, ¿no? Eso todos los años y lógicamente el contendiente o uno de los contendientes más potentes que ha llegado hasta la fecha ahora de decírtelo y con más potencial es Joel. Ya viste el mensaje que te mandó el otro día, que lo quiere ganar todo y que te va a quitar el récord de sentadilla junior en su primer año. Con lo cual, ¿qué tienes que decir ante eso? A ver, ese no lo puede recuperar ya. Ya Ese ese sí, no A lo lo ver, puede quita recuperar. ya. eso no lo puedo Para atrás recuperar. no podemos. Por supuesto Claro, que no lo claro. puedo recuperar. Pero Pero te lo va a los quitar en el récords, primer año, te lo va a los quitar en el récords primer año. caen, pero el primer año no lo va a hacer. Ay, No lo va a hacer. tal, Yo, por pesa, supuesto, ¿verdad? que si lo hace, mejor que lo haga él, a que lo haga otro, por Hombre, supuesto, claro. de otro país. Sí, sí. Pero que yo pienso que este año no lo va a hacer. Lo va a hacer, por supuesto. Al fin y al cabo ha hecho 311, ¿no? 12, sí. 12. Una locura siendo su junior, pero este año no lo va a hacer porque, claro, él ha visto el progreso de, hostia, he mejorado, él ha hecho cálculo, ha dicho, vale, en una preparación he mejorado 20 kilos, coño, en otra 20 ya está hecho. Pero piensa que eso no es así constantemente. Entonces, pues yo creo que este año no lo va a hacer, por supuesto, pero este año no. Y que va a ganarme mientras yo siga vivo por encima de mi cadáver. Ya es totalmente imposible. Eh, Es más completo que tú, Tony. Tienes mejor banca. sí, pero no está esto. Ay, 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 quería yo ver esto. Mira, no ha dicho ni con palabras. Vais a tener, lo que esté escuchando el podcast, vais a tener que ir al vídeo de YouTube y ver el gestito que ha hecho, porque esto es la clave, ¿verdad? Ahí no hay quien te gane, ¿verdad, Tony? Imposible. Muy bien, Tony. Pues bueno, a modo de resumen, ¿por qué decimos que ha sido tan increíble este año? ¿Cuántas veces ha ganado el Campeonato de Europa, Tony? Hemos ganado en 2019 el Subjunior. Su junior, una vez, la única bala que teníamos, en 2022 junior, 2023 junior, 2024 junior, segundo del mundo 2021, tercero del mundo 2022, tercero del mundo 2023, segundo del mundo 2024 y Dos veces campeón de España, dos veces campeón de España absoluto. absoluto y este año, Campeón, pues al fin y campeón al cabo, subjunior y campeón junior, lógicamente todos los años también. y Y este año además aparte de la mejor marca histórica, 5 récords del mundo de sentadilla, pero también tiene más récords internacionales, porque rompiste el récord de Europa cuando era subjunior también. de peso muerto, correcto, que parece Peso muerto. olvidado, pero en 2019 hice el 292,5, que no era medio kilo más del récord, eran 5 kilos más, eran 287 el récord de Europa en ese momento sub junior, hice 292 y de hecho hasta día de esta última competición no me lo habían quitado el récord de España, Hostia, de España, de ¿sí? España, de España, Vale, nadie lo vale, había hecho en claro. España hasta este momento, en Europa sí lo hicieron. Sí, sí, sí. Pero ese récord de España estaba perseguido por los sub juniors 5 años y hasta este año no me lo han quitado. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No sé cómo se llama el chico, de 93, no lo sé. Guay, guay. Eh, Pues Y nada, ¿Cómo chicos, se llama, tío? ¿listo? Se me ha olvidado. Creo que es Víctor, ¿no? puede También. ser, sí, puede Pero ser, sí, sí. creo Creo que que se ha llama hecho Víctor. 300. 300, correcto. Creo. Sí, Creo que sí, sí. sí. Flipa el nivel, ¿eh? Flipa el Sí, sí. nivel Sí. que es brutal. Bueno, pues hasta aquí. Listo, chicos. Creo que ha quedado un podcast brutal. No vamos a dar la turra más con el cierre. Y nos vemos en la próxima, Tony, que tendremos que volverte a entrevistar el año que viene si haces todo lo que quieres. Un poquito, ¿no? siempre está bien. Hasta Un luego, saludo chicos. a todos, Chao, chicos. chao. Chao, chao.